Capítulo 810. La colonia de Berengualde. Había transcurrido algún tiempo desde la primera reunión de los colonos de Nueva Viena, que tuvo lugar en una taberna local. Desde entonces, 250 familias habían partido de la seguridad de la colonia alemana y emprendido una peligrosa travesía hacia el norte a través de tierras actualmente ocupadas por tribus nativas, hasta establecerse en la región que en la vida anterior de Berengar se conocía como Ontario. Estos hombres y mujeres estaban profundamente indignados con las leyes promulgadas por el gobernador colonial, que favorecían descaradamente a las tribus nativas sobre los colonos alemanes. Por ello, buscaron establecer una nueva colonia propia, leal a la visión del Kaiser. Para entonces, ya se habían construido casas y sembrado los campos. La pequeña colonia estaba protegida por un fuerte de madera en forma de estrella y comenzaba a mostrar signos de civilización. Sin embargo, esta colonia no se estableció pacíficamente. Por el contrario, hubo derramamiento de sangre durante la conquista de la región. Las tribus algonquinas lucharon ferozmente contra los colonos alemanes, pero no fue suficiente. Armados con armamento superior, los colonos sometieron rápidamente a las tribus locales con sus armas de fuego y reclamaron la tierra para sí. Fue solo ahora que la noticia de este incidente llegó a oídos de Arnulf. Sabía que una pequeña parte de su población se había marchado al norte, pero desconocía que perturbarían la pacífica convivencia que había establecido en Nueva Viena y las regiones circundantes. Cahuita actuó como traductor para el jefe algonquino que había visitado Nueva Viena con la intención de obtener el apoyo de Arnulf para reclamar los terrenos de caza de su pueblo, sobre los que se asentaba actualmente la colonia de Berengualde. Era un hombre anciano que había presenciado de primera mano el poder del ejército alemán. El jefe respetaba profundamente a Arnulf y sus soluciones diplomáticas ante cada crisis. Sin embargo, este reciente incidente con los colonos de Berengualde había colmado su paciencia, y ahora buscaba venganza. Por ello, con un tono respetuoso pero firme, solicitó la ayuda de Arnulf para resolver la disputa. «Oh, gran pacificador, sé que es mucho pedirte que vayas en contra de tu pueblo, pero han violado el tratado que estableciste con nuestra tribu. Al hacerlo, nos han robado nuestras tierras y asesinado a nuestra gente. Exigimos justicia». Arnulf suspiró profundamente al oír esto, antes de mirar el mapa que sus exploradores le habían dibujado sobre la región en disputa. Con cada oleada de colonos que llegaba al Nuevo Mundo, su orgullo por la patria y su sentimiento de superioridad aumentaban, como si hubieran olvidado por completo que apenas una década atrás no eran más que campesinos labrando los campos. Este orgullo había impulsado a los colonos a invadir las tierras que Arnulf había garantizado a los nativos y a protestar cuando fueron castigados como correspondía. Por si fuera poco, una pequeña facción de estos disidentes se rebeló abiertamente, abandonando la colonia y reclamando territorios en otro lugar a costa de sus aliados. En realidad, había enviado emisarios para obligar a los colonos de Berengualde a cumplir sus exigencias. Sin embargo, estos simplemente escupieron al mensajero y tildaron a Arnulfo de traidor a la corona. El problema radicaba en que la corona se encontraba al otro lado del Atlántico, y aunque los barcos en el puerto estaban equipados con radiotelegrafía que permitían una comunicación casi instantánea entre Nueva Viena y la patria, Arnulfo se vio prácticamente solo al gobernar el territorio de Nueva Viena. Si bien era cierto que poseía el poderío militar para conquistar y expulsar a las tribus nativas de las tierras que ocupaban, ese no era el estilo de Arnulfo. El delicado equilibrio de paz que había establecido permitió que Nueva Viena se convirtiera rápidamente en una zona atractiva. Sin embargo, esto también se produjo a expensas de su expansión natural. Cahuita notó la preocupación en sus ojos y, con una cálida sonrisa, le tomó la mano, asegurándole que era justo llevar a esos criminales ante la justicia. Así, tras un profundo suspiro, Arnulf se levantó de su asiento y le aseguró al jefe algonquino que la colonia de Berengualde estaría protegida. «Me duele profundamente dar esta orden. Sin embargo, la paz que he establecido en estas tierras debe mantenerse, y por ello no tengo más remedio que enviar a las fuerzas expedicionarias coloniales para sofocar esta insurrección. Les aseguro que haré todo lo que esté a mi alcance para llevar a estos criminales ante la justicia y recuperar las tierras que estos rebeldes han robado a su pueblo». El jefe algonquino esbozó una amplia sonrisa cuando la hermosa mujer Mohawk que lo acompañaba tradujo estas palabras a su lengua materna. Tras expresar su agradecimiento, abandonó la villa del gobernador y emprendió el largo viaje de regreso a su hogar. Esperaría a que Arnulf se ocupara personalmente de estos asuntos. Tras la partida del jefe algonquino, Arnulfo no tardó en convocar a su casa al comandante de las fuerzas expedicionarias en Nueva Viena. El comandante era un hombre alto y robusto de mediana edad, con el carisma de un caballero. Evidentemente, había luchado gran parte de su vida en los campos de batalla medievales de Europa, para luego incorporarse al ejército imperial alemán como oficial. Desde que él y sus tropas desembarcaron en Nueva Viena, tenían poca experiencia en combate. Después de todo, las habilidades de negociación de Arnulf eran realmente magistrales. La mayor parte del tiempo, actuaban como gendarmes más que como soldados propiamente dichos. Por lo tanto, cuando recibió su nueva orden, se sorprendió bastante. «Coronel Bartol de von Tettingen, tenemos un problema. Un numeroso grupo de rebeldes ha viajado al norte y se ha apoderado de las tierras de nuestros aliados. Necesito que marche con su ejército hasta su asentamiento y los haga pagar por la justicia, sea cual sea el medio necesario». «¿Lo entiende?». Esta orden inquietó al coronel. Se le ordenaba marchar con su ejército hacia un asentamiento alemán que, por decreto del Kaiser, tenía derecho a existir. Al fin y al cabo, la filosofía de la colonización alemana del Nuevo Mundo era el destino manifiesto. Todo el continente norteamericano era territorio libre para los alemanes, y se les permitía establecer colonias donde quisieran. El coronel estaba totalmente en desacuerdo con la orden de llevar a esos colonos ante la justicia. Sin embargo, no iba a rechazar las exigencias del gobernador colonial local. Por lo tanto, asintió con la cabeza en señal de acuerdo antes de responder afirmativamente. «Como usted ordene, gobernador».
Tras decir esto, el coronel fue despedido e inmediatamente regresó a su oficina, donde se reunió con su cuerpo de oficiales. Su rostro reflejaba frialdad mientras transmitía las órdenes recibidas. El gobernador se ha vuelto loco. Quiere que marchemos con nuestras fuerzas hacia el norte y eliminemos a los colonos de Berengualde, solo porque seguían las órdenes del Kaiser. No tengo ninguna intención de derramar la sangre de alemanes por una razón tan insignificante. Klaus, quiero que vayas a los muelles y le transmitas esta información al capitán del SMS Emmerich. Haz que envíe un telegrama a la patria informando al Kaiser de estos acontecimientos y solicitando más apoyo. Debes esperar una respuesta adecuada del Kaiser y luego regresar con nosotros con esa información. El resto marcharemos hacia el norte para demostrar nuestra fuerza. Sin embargo, no deben abrir fuego contra los colonos a menos que ellos los ataquen primero. Lo último que necesitamos es que esta situación, ya de por sí tensa, se convierta en una guerra abierta. Esta noticia inquietó profundamente a los oficiales del cuerpo expedicionario. El gobernador había perdido la cabeza si pretendía expulsar a los colonos alemanes de su asentamiento. Era una locura siquiera pensarlo. Por ello, no pudieron evitar murmurar entre dientes: «Maldito traidor». El oficial Klaus cumplió rápidamente las órdenes y transmitió la información a la patria. Mientras tanto, el resto de los hombres reunieron rápidamente sus armas y provisiones. Su intención era dirigirse al norte, hacia la frontera salvaje, para hacer una demostración de fuerza ante los colonos alemanes de la región. Muchos temían esta operación, pues creían que su sola presencia sería una provocación para los colonos. Estos hombres estaban acostumbrados a lidiar con pequeñas escaramuzas entre grupos desarmados. Algunos de los miembros más veteranos estaban acostumbrados a luchar contra salvajes armados con palos y piedras. Sin embargo, los colonos a los que iban a provocar tenían acceso a fusiles de cerrojo de un solo disparo, morteros y artillería de retrocarga. Si llegaban a las armas, se encontrarían en una situación de extrema violencia. A pesar de este sentimiento, los hombres del cuerpo expedicionario colonial tenían órdenes, y por ello emprendieron la larga marcha hacia el norte, rezando para que el Kaiser les ordenara retirarse del conflicto y dejar en paz a los colonos. Capítulo 811. Batalla de Berengualde. Berengario estaba sentado en su despacho con una expresión severa en su apuesto rostro y un inquietante telegrama en la mano. Arnulf von Tiersee, un hombre que había estado al lado de Berengario desde su reencarnación en este mundo, había ordenado a sus tropas cometer lo impensable: abrir fuego contra ciudadanos alemanes. Por suerte para él, el coronel al mando de la primera brigada expedicionaria colonial tuvo la sensatez de solicitar nuevas órdenes a la máxima autoridad del imperio, el mismísimo Kaiser. De lo contrario, esta situación se habría convertido en un imperdonable acto de traición. Berengar sabía poco sobre el conflicto que mantenía Arnulf con el pueblo que gobernaba. Recibía informes periódicos de las colonias, pero solían centrarse en el desarrollo interno, más que en las amenazas externas. Al fin y al cabo, en este mundo, el Reich solo tenía que temer a un ejército, el de Japón. Sin embargo, en su error de juicio, Arnulfo desobedeció el protocolo colonial fundamental: conquistar territorio y expandir la nación alemana por tierra sin desarrollar. Forjó alianzas mezquinas con las tribus salvajes de Nueva Viena y garantizó sus tierras a expensas del crecimiento y la prosperidad alemana. Estas acciones rozaban la traición, pero aún así eran tolerables, por mucho que Berengario las enfureciera. ¿Por qué eran tolerables para un hombre que solía castigar la traición con un disparo en la cabeza? Porque Arnulfo era un héroe de guerra, solo superado por Eckart y él mismo. No solo participó en todas las campañas importantes que llevaron a la formación del Reino de Austria. Sin embargo, también se le consideraba el general más famoso por los primeros días de la campaña ibérica, donde Alemania y sus aliados lograron victoria tras victoria, en contraste con el caos que reinaba en la región en aquel momento. Dado que Arnulfo era un héroe de guerra querido por el pueblo, deshacerse de él no sería fácil ni prudente. Especialmente ahora que Alemania estaba más unida que nunca. Sin embargo, una cosa era segura: la influencia negativa de su esposa, originaria de Alemania, era necesaria, y eso debía terminar. Así pues, Berengario no tardó en poner fin a este asunto tan engorroso. Rápidamente habló por su micrófono, que envió un mensaje de radio a su ayudante personal, cuya oficina estaba cerca, y dio sus órdenes. Claudia, necesito que envíes un telegrama al SMS Emmerich, que está estacionado en Nueva Viena. El mensaje es el siguiente: por orden del Kaiser, todas las fuerzas expedicionarias coloniales deben acatar las órdenes recibidas del gobernador colonial con respecto a la colonia de Berengualde y regresar inmediatamente a sus puestos. Cualquier ataque contra Berengualde y sus ciudadanos será considerado un acto de traición y será castigado como corresponde. En cuanto a Arnulf von Tiersee, debe ser citado formalmente a Kufstein, junto con su esposa nativa, para que explique sus acciones. Durante un buen rato solo se oía estática al otro lado de la línea, hasta que una sensual voz femenina respondió afirmativamente. Por supuesto, mi Kaiser, transmitiré su mensaje al Nuevo Mundo de inmediato. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Berengario negó con la cabeza con una sonrisa en el rostro antes de responder a la pregunta de la mujer en un tono amable. No, eso es todo, Claudia. Gracias por tu ayuda. Al oír esto, la mujer conocida como Claudia se puso rápidamente manos a la obra para cumplir con la tarea en nombre de su Kaiser. Mientras tanto, Berengar suspiró aliviado al pensar en lo mucho que le había ayudado su secretaria estas últimas semanas. Debería haber contratado ayuda suficiente hace mucho tiempo. En realidad, había estado trabajando demasiado él solo durante los últimos años. Ahora contaba con todo un equipo que lo ayudaba con sus numerosas responsabilidades y aliviaba la presión de tener que ocuparse él solo de los asuntos ejecutivos del Reich. Tras recibir la notificación de Claudia informándole del envío del telegrama, Berengario se recostó en su despacho y se relajó.
No podía creer lo que había leído y le preocupó de inmediato el rumbo que estaba tomando Nueva Viena. Esperaba que sus órdenes llegaran a las tropas coloniales antes de que se produjera un derramamiento de sangre. De lo contrario, tendría que castigar severamente a Arnulf por sus crímenes. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo, la tripulación del SMS Emmerich recibió sus órdenes y las transmitió al frente, donde las fuerzas expedicionarias coloniales se acercaban a su objetivo. En lo profundo del bosque a las afueras de Berengualde, los soldados coloniales avanzaban con la mirada fija en todo momento. Ahora marchaban hacia territorio hostil, donde el enemigo estaba equipado con armamento semimoderno. Si bien el G-22 era obsoleto para los estándares del ejército alemán y había sido reemplazado en gran medida en el frente, seguía siendo un arma letal en manos de quienes sabían manejarla. Y no cabe duda de que los colonos de Berengualde sabían usar estos fusiles, ya que eran el principal medio de caza en las colonias y en la patria. Para los ciudadanos de Berengualde, estos soldados eran traidores a la corona y, por ello, no tenían intención de quedarse de brazos cruzados esperando un ataque. Llevaban tiempo anticipando una invasión armada desde el sur y se habían estado preparando para ello. Así pues, antes de que las órdenes del Kaiser llegaran a las fuerzas coloniales, cayeron directamente en una trampa. En la vanguardia del ejército colonial, un joven dio un paso al frente imprudentemente y activó un cable trampa conectado a un grupo de granadas. La explosión lo destrozó y acabó con la vida de sus compañeros que se encontraban cerca. Esta trampa explosiva fue la primera ficha de dominó en caer. Inmediatamente después de explotar, el humo y el estruendo llenaron el bosque mientras los ciudadanos de Berengualde abrían fuego contra el ejército que avanzaba sin piedad alguna. Aunque estaban en clara desventaja numérica, se escondieron bien entre los árboles. Vestidos con camuflaje improvisado, estos hombres huyeron a través del humo de sus disparos, adentrándose aún más en el bosque tras disparar el primer tiro, obligando a las inexpertas tropas coloniales a perseguirlos y caer en otra trampa. Solo después de este intercambio inicial de disparos, que se cobró la vida de varias decenas de soldados alemanes, llegaron las órdenes de retirada por el cable. El telegrafista, que utilizaba un dispositivo portátil, leyó el mensaje horrorizado. Buscó rápidamente al coronel y le entregó el mensaje con expresión de culpabilidad. Señor, estas son las órdenes de la patria. El Kaiser ha ordenado que regresemos a Nueva Viena y dejemos Berengualde en paz. El coronel Barthold de von Tettingen maldijo inmediatamente al oír la noticia. No podía creer que hubiera marchado con su brigada hacia el norte, cayendo en una emboscada. Varias docenas de sus soldados habían muerto y un centenar más resultaron heridos. Aunque algunos hombres sobrevivieron al ataque relativamente ilesos, principalmente gracias a la avanzada armadura que llevaban, otros no tuvieron tanta suerte y murieron o resultaron heridos por disparos en la cabeza u otras partes desprotegidas del cuerpo. Quienes fueron alcanzados en la placa podían considerarse afortunados de que el Kaiser hubiera inventado una armadura capaz de protegerlos contra municiones tan avanzadas. Normalmente, el coronel habría obedecido las órdenes del Kaiser y se habría retirado en ese momento. Sin embargo, varios cientos de sus soldados habían seguido la evidente retirada fingida. En ese preciso instante, probablemente estaban siendo víctimas de trampas explosivas y emboscadas tendidas con antelación por los insurgentes. No tuvo el valor de abandonar a esos pobres desgraciados y rápidamente tomó una decisión. El coronel apretó los dientes antes de dar la orden que envenenaría las relaciones entre Berengualde y Nueva Viena durante las décadas venideras. No tenemos otra opción. El enemigo ya nos ha atacado y nuestros muchachos los han perseguido. No dejaré a ningún hombre atrás, y por eso debemos enfrentarnos al enemigo. Tras rescatar a esos muchachos, regresaremos a Nueva Viena con la frente en alto. Por el Kaiser y la patria. Dicho esto, los soldados alemanes lanzaron gritos de guerra mientras se adentraban en el bosque para apoyar a sus camaradas, que habían perseguido tontamente la retirada fingida. En la primera línea del conflicto colonial, los soldados coloniales disparaban contra el enemigo en retirada antes de amartillar sus rifles y cargar otra bala. Esta era la ventaja del rifle G-25. Tenía un cargador integrado de 5 balas y permitía disparos de seguimiento rápidos. Las fuerzas coloniales perseguían al enemigo en retirada, se arrodillaban y disparaban, para luego volver a perseguirlo, amartillando sus rifles simultáneamente. No pasó mucho tiempo antes de que el abrumador volumen de fuego comenzara a cobrarse la vida de los insurgentes que huían. Sin embargo, estaban demasiado dispersos y podían camuflarse fácilmente en el entorno. Por lo tanto, fue inesperado cuando los soldados alemanes avanzaron precipitadamente y se encontraron con hombres ocultos entre los arbustos con sus bayonetas caladas. Una lluvia de bayonetas se clavó en los cuellos desprotegidos de los soldados coloniales, cobrándoles la vida y arrojando sus cadáveres frescos a un lado. Al atraer a estos cientos de hombres, los colonos habían igualado las fuerzas y no tardaron en aprovechar la situación. Para desgracia de los soldados coloniales, avanzaron precipitadamente sin calar sus bayonetas, lo que les puso inmediatamente en clara desventaja. La batalla se prolongó durante un tiempo, cobrándose numerosas vidas en ambos bandos. Sin embargo, al final llegaron los refuerzos alemanes y abrieron fuego contra los habitantes de Berengualde, abatiendo a la mayoría y dispersando al resto. Tras una sangrienta victoria, el coronel ordenó recoger los cadáveres de sus caídos y regresar a Nueva Viena. Este pequeño conflicto le causaría a Berengario un gran quebradero de cabeza en los días siguientes, mientras esperaba el regreso de Arnulf a la patria. Capítulo 812. Aliviando el estrés parte 1. El sudor brillaba sobre la figura cincelada de Berengar mientras golpeaba con todas sus fuerzas el saco de boxeo colgante. Llevaba casi una hora haciéndolo, y sus nudillos estaban manchados de sangre. Por primera vez en mucho tiempo, Berengario se sentía frustrado y amargado, tanto que necesitaba golpear a alguien para desahogar su ira. Sin embargo, no podía salir a agredir a su gente y, por ello, el saco pesado resultó ser un buen sustituto. Tras lanzar un golpe y un puñetazo cruzado,
balanceó la pierna como si fuera un bate de béisbol hacia lo que sería la cabeza del saco si fuera una persona. Un fuerte estruendo resonó en la habitación, como si el emperador tuerto hubiera disparado un arma en el espacio cerrado. Incluso se produjo una ligera abolladura en el saco donde su espinilla impactó contra la superficie. Tras ejecutar esta combinación, se desplomó en el suelo y comenzó a hacer 10 flexiones. ¿Qué había enfurecido tanto a aquel hombre que solo trabajar hasta la extenuación podía aplacar su ira? Las noticias de la batalla de Berengualde llegaron al Kaiser poco después del regreso de las tropas coloniales a Nueva Viena. Fue un desastre absoluto, con cientos de muertos y aún más heridos. Para Berengario, esto representaba un fracaso de liderazgo, no por parte de Arnulf, sino suyo propio. No había logrado mantener una presencia suficiente en el Nuevo Mundo para disuadir a sus gobernadores coloniales de cometer errores insensatos. Estas muertes eran su responsabilidad, y la sangre que en ese momento brotaba de sus nudillos lo demostraba. El Kaiser no sabía cómo reaccionar ante este incidente. Había que castigar a los responsables, quizás incluso ejecutarlos. Sin embargo, una cosa era segura, la política de Arnulfo de mantener la paz con los nativos llegaría a su fin. Era necesario derramar sangre para satisfacer a la nación alemana tras una matanza tan insensata de su propio pueblo, y solo la muerte de los nativos que habían influido en Arnulfo para que se volviera contra los suyos podía satisfacer este deseo. En ese momento, Berengar estaba completamente desnudo entrenando con el saco de boxeo. No sentía vergüenza alguna por su aspecto y, además, solo sus mujeres se encontraban en el palacio, o eso creía. Al fin y al cabo, había enviado a casa a todos sus empleados tras enterarse de los sucesos de Berengualde. Por lo tanto, estaba seguro de que nadie que no conociera íntimamente su cuerpo lo sorprendería. Tras completar sus flexiones, Berengar volvió a golpear el saco con una ráfaga de puñetazos, seguido de otra plancha y una serie de flexiones o abdominales. En cierto momento, Tlexictli sorprendió al hombre desahogando su ira y lo miró con asombro. Acababa de regresar de su visita al Imperio Azteca y buscaba a Berengario para hablar de lo sucedido durante su ausencia. No tenía ni idea de que lo encontraría desnudo, entrenando solo en su gimnasio. Se quedó mirando fijamente el cuerpo desnudo del Kaiser durante varios instantes, atónita, mientras él golpeaba la bolsa con todas sus fuerzas. Tras contemplarlo en silencio durante más de un minuto, se burló del hombre que la había tratado con tanta rudeza en el pasado. ¡Qué buen pene! No me extraña que tus esposas te quieran tanto. Berengario se giró y miró fijamente a la joven, que lucía una sonrisa burlona. Sin embargo, al ver su rostro, ella se sonrojó al instante. Era la primera vez que veía al hombre sin su parche en el ojo, y, sinceramente, su aspecto marcado por la batalla la atraía profundamente. Para la princesa guerrera azteca, la herida que el Kaiser había sufrido en combate tenía una especie de atractivo macabro. Tras mirar fijamente a la mujer con furia en los ojos durante varios minutos en silencio, Berengario suspiró profundamente antes de reprenderla por interrumpir su sesión. Deberías saber que no debes interrumpir a un hombre cuando está desahogando su ira. Tlexictli frunció el ceño al oír esto. Berengar no pareció inmutarse lo más mínimo por sus comentarios, ni por el hecho de que lo mirara tan descaradamente desnudo durante tanto tiempo. Sin embargo, tras unos segundos, se le ocurrió otra idea perversa. Un instante después, Berengar se dio la vuelta y la ignoró para poder concentrarse en la bolsa. Tlexictli se quitó el vestido y la ropa interior antes de acercarse sigilosamente por detrás del hombre y sujetarlo por la cintura, donde inmediatamente le aplicó un brutal súplex que lo estrelló contra la lona. Esta acción agresiva pilló a Berengar desprevenido, primero porque la chica era más fuerte de lo que pensaba, y segundo, porque simplemente no esperaba ser derribado. Sin embargo, se recuperó de inmediato y protegió su cuello de los intentos de sumisión antes de girar y adoptar la posición de guardia. En su vida anterior, Berengar había aprendido brevemente jiu-jitsu brasileño, además de su entrenamiento de combate militar. Al momento de su reencarnación, poseía la habilidad de un cinturón azul de bajo nivel y la de un luchador de secundaria. Sin embargo, habían pasado años desde que él mismo introdujo el grappling de sumisión y otras artes marciales en este mundo como deporte, y desde entonces, el talento de sus practicantes había evolucionado rápidamente hasta alcanzar un nivel superior. Naturalmente, el Kaiser se entrenaba intensamente para mantenerse en forma y asegurar que su espíritu combativo nunca decayera. Esto incluía entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico, así como diversas artes marciales, como lucha cuerpo a cuerpo, lucha libre, boxeo y kickboxing birmano, deportes populares en el Reich que él mismo había introducido. Su nivel actual en lucha de sumisión era comparable al de un cinturón morado en jiu-jitsu y un luchador universitario. Estaba furioso porque la mujer lo había atacado. Sin embargo, al contemplar su cuerpo desnudo y la bonita sonrisa en su rostro, se sintió un poco menos enfadado. Al parecer, la mujer quería poner a prueba sus habilidades contra él, así que lo consideró un entrenamiento amistoso en lugar de una agresión. Algo que saltaba a la vista era la notable definición muscular de Tlexictli. Para ser mujer, estaba muy musculosa. Sin embargo, no con la complexión de una culturista, sino más bien la de una modelo de fitness. Tras años de entrenamiento físico, su cuerpo musculoso era, cuanto menos, impresionante. A pesar de su físico musculoso, lucía un busto generoso sobre sus abdominales bien definidos, que, si Berengar tuviera que adivinar, serían una copa de sus glúteos también estaban bien formados, con una forma voluptuosa. Mientras Berengario se quedaba embelesado con el impresionante físico de la chica, ella se había escabullido de su guardia y había logrado una posición de control lateral, donde lo sujetó firmemente al suelo con todas sus fuerzas. Su pecho desnudo presionaba contra sus músculos pectorales mientras lo apretaba con fuerza. Berengar se mantuvo tranquilo y sereno, apoyando su antebrazo en la cintura de ella mientras buscaba un agarre por debajo del brazo. Lo consiguió rápidamente y lo usó para liberarse de la posición de control lateral.
Ambos forcejearon en silencio durante unos instantes antes de que Berengar la devolviera a la posición de guardia, donde la sujetó por el antebrazo y luchó por el control de su espalda. Clexicli respondió a esta contramedida agarrando a Berengar por la cintura y empujándolo hacia adelante sobre la colchoneta, inmovilizándolo con técnica y fuerza. En su interior, tuvo que admitir que luchar contra una mujer hermosa y musculosa por una posición dominante lo excitaba, así que rápidamente movió las caderas hacia afuera y al hacerlo, logró una sumisión de omoplata. Sin embargo, la princesa guerrera no entró en pánico cuando Berengario intentó dislocarle el hombro. En cambio, giró rápidamente sobre su hombro para liberarse de la posición. Como resultado, quedó abajo, bajo el control lateral de Berengario, quien la acompañó rodando hasta alcanzar una posición superior. Una vez en control lateral, Berengar intentó una sumisión americana, pero no lo logró, ya que Tlexictli se defendió. Esto provocó que la cadera se desplazara hacia adelante, hacia la cabeza de la mujer, donde la atrapó en una estrangulación Ezequiel sin kimono. Para ello, sujetó su bíceps con una mano y rodeó su antebrazo con la otra, con el cuello de Tlexictli entre ambos agarres. De esta forma, cortó rápidamente el suministro de sangre al cerebro de la mujer. A pesar de esto, Tlexictli no se rindió y, en cambio, optó por tomar una breve siesta. Se burlaba del hombre que la había golpeado mientras repetía las palabras que había oído decir a Honoria al escuchar a escondidas su momento íntimo con Berengar. «Estrangúlame más fuerte, papi». Berengar soltó una risita al ver cómo la luz se apagaba en los ojos de Tlexictli mientras perdía el conocimiento, lo que lo hizo soltarla. En cuestión de segundos, ella recuperó la conciencia al volver la sangre a su cerebro. La princesa guerrera azteca miró a su alrededor conmocionada, sin darse cuenta de que su compañero la había estrangulado. Tardó unos segundos en comprender la verdad, momento en el que hizo un puchero y bajó la cabeza en señal de derrota. «Malditos dioses, me has vuelto a vencer. Yo que pensaba que por fin era lo suficientemente bueno como para derrotarte. Sobre todo después de aprender tus artes marciales. No es justo». Berengario soltó una risita al oír esto, antes de reprender a la mujer por desnudarse y atacarlo de repente. «Deberías reflexionar seriamente sobre tu posición como embajador ante el Reich. ¿Qué pensaría la nobleza si te viera ahora mismo?» Solo ahora Tlexictli sintió un atisbo de vergüenza por haberse desnudado y atacado al hombre. Se había desnudado simplemente por la necesidad de liberarse de su engorrosa vestimenta, indispensable para luchar con eficacia. Sin embargo, ahora empezaba a lamentar su decisión mientras cubría sus partes íntimas con los brazos. Esto provocó que Berengar riera de nuevo, arrojándole el vestido y la ropa interior antes de agradecerle su acción. «Supongo que debería darte las gracias. Estaba de muy mal humor, pero esta sesión de entrenamiento me ayudó mucho a relajarme. ¿Qué te parece si nos vestimos y salimos a tomar algo por la ciudad?» Tlexictli reflexionó sobre la oferta durante unos segundos antes de asentir con la cabeza. No le importaría compartir una copa con el hombre, siempre y cuando él pagara. «De acuerdo, pero tú lo estás pagando». Una vez más, la actitud mezquina de la muchacha provocó la risa de Berengar. Ella se levantó rápidamente del suelo y se cubrió con la mano mientras se ponía la ropa que había dejado a medias. Al ver semejante espectáculo, Berengar no pudo resistir la tentación y le dio una nalgada al musculoso trasero que se le presentó. Tlexictli dio un grito de sorpresa antes de fulminar con la mirada al hombre por su acto pervertido, quien desvió la mirada con descaro como si nada hubiera pasado. Ella solo pudo suspirar resignada y vestirse en otro rincón de la habitación. Mientras tanto, Berengar sacó su ropa de la bolsa de gimnasio que había traído y se vistió con ropa apropiada. Poco después, ambos partirían hacia la ciudad para compartir una bebida y algo de comer. Capítulo 813. Aliviando el estrés parte 2. Berengar estaba sentado en una taberna local, vestido de manera informal. Su cabello estaba peinado de forma diferente a la habitual, en un intento por ocultar su identidad. Era una táctica común que usaba cada vez que visitaba tabernas y restaurantes locales para poder mezclarse con su gente y escuchar de sus propios labios lo que pensaban sobre la situación actual. Sin embargo, esta noche no era una de esas noches. El Kaiser acababa de terminar su 5.º litro de cerveza y ahora, con la cabeza gacha, la apoyaba en las palmas de las manos. Estaba profundamente molesto por los recientes acontecimientos en las colonias. Inmediatamente después de recibir noticias de la batalla de Berengualde, Berengario ordenó el arresto de Arnulfo y su esposa, Kawita. Ambos debían ser llevados a la capital real para comparecer ante un tribunal militar y responder por sus crímenes. Sin duda, el hombre ya se dirigía a Kufstein. Sin embargo, Berengario no estaba solo mientras ahogaba sus penas. Lo acompañaba alguien con quien mantenía una relación compleja. Por un lado, Tlexictli admiraba a Berengario como gobernante y todo lo que había logrado a lo largo de los años. Sin embargo, también lo despreciaba en su interior por lo que le había hecho a su pueblo, a pesar de sentir una fuerte atracción física hacia él. Debido a esta relación de amor-odio, ella había bebido tanto como Berengar, ya que ambos se habían reencontrado tras los recientes acontecimientos. Desde el principio, Tlexictli intuía que algo andaba mal con el Kaiser, aunque no quería entrometerse en sus asuntos. Al fin y al cabo, él había sido excepcionalmente cruel con ella en Berenstadt, y temía que se repitiera ese comportamiento. A pesar de este temor interno, la curiosidad de Tlexictli pudo más que ella, y después de haber bebido lo suficiente como para sentirse capaz de luchar contra un jaguar, finalmente decidió plantear la pregunta que la había estado atormentando toda la noche. «Entonces me vas a contar qué es lo que te tiene tan frustrado». Berengar suspiró profundamente al oír esas palabras y se refugió en su cabina con semblante abatido. No le gustaba hablar de sus sentimientos. Al fin y al cabo, era hombre, y había dos cosas absolutamente tabú para un hombre: llorar y hablar de sus sentimientos. Así pues, intentó reprimir sus emociones,
pero al final no pudo evitar soltar un gemido ronco de angustia mientras se desahogaba. Maldita sea, está bien, te lo diré ya que insistes tanto. Al oír esto, Tlexictli aguzó el oído y apoyó su delicada barbilla en una mano antes de prestarle toda su atención. Solo entonces Berengario pudo apreciar plenamente la belleza natural de la mujer. Era una belleza distinta a la de cualquiera de sus esposas, como la de una leona orgullosa y fuerte. Sin embargo, antes de que tales pensamientos lo atormentaran aún más, Berengario tomó un sorbo de su cerveza y comenzó a expresarle su pesar. Hay muy pocas personas en este mundo a las que pueda considerar un consejero de confianza y un amigo íntimo. Arnulf von Tierce es uno de ellos, y aunque nuestra relación se basa en mi propio engaño, nunca supo nada de algunos de los detalles más horribles, y hasta ahora ha demostrado ser un hombre capaz y leal. Cometí el error de confiarle a este hombre autoridad absoluta sobre el territorio que gobierna, y por ello ocurrió un incidente. En realidad, es culpa mía. Debería haber prestado más atención al desarrollo de las colonias, pero estaba demasiado ocupado librando guerras en Europa. Este hombre, en su infinita sabiduría, ha comenzado a ver a los salvajes de la Edad de Piedra que habitaban las tierras de Nueva Viena antes de mis conquistas como valiosos aliados. Tanto es así que ha enemistado a la gente bajo su control y les ha garantizado tierras a costa del desarrollo alemán. Algo que, estoy segura, usted, como mujer en una situación similar, comprendería. Sin embargo, al hacerlo, provocó que un gran grupo de sus ciudadanos abandonara la colonia en un exilio autoimpuesto y reclamara tierras más al norte. Lucharon por el control de sus territorios contra los nativos que habitaban la región, y debido a esto, los salvajes solicitaron el apoyo de Arnulfo, quien respondió enviando a sus tropas para acabar con la recién fundada colonia de Berengualde. Cuando me enteré de esto, intenté poner fin al conflicto antes de que se perdieran vidas innecesariamente. Sin embargo, soy solo un hombre, al otro lado del mundo, y a pesar de mis avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones, lamento admitir que fui demasiado lento. Por ello, cientos de alemanes yacen muertos y muchos más heridos. En este preciso instante, las colonias del norte del Indeheim se encuentran en pleno conflicto, a la espera de que las demás den el siguiente paso. Así pues, por no haber estado al tanto de los acontecimientos en el Nuevo Mundo, ahora debo castigar a un hombre al que considero amigo. Solo existe un castigo para la traición, y daría cualquier cosa por no tener que sufrirlo. A Tlexictli le impactó saber que semejante locura había ocurrido en el Nuevo Mundo. Empezaba a comprender lo limitado que era su conocimiento de este mundo. Ni siquiera sabía que el Reich tenía colonias al norte de Berenstad. Sin embargo, por la expresión de Berengar, pudo intuir el precio de la traición, y rápidamente bebió un poco más de cerveza antes de pedir confirmación. «Vas a matarlo». Al oír esas palabras pronunciadas con tanta desfachatez, Berengario se quedó paralizado, contemplando en silencio el líquido ámbar de la cerveza en su vaso durante varios instantes antes de asentir finalmente con la cabeza. No me ha dejado otra opción. Si no estoy dispuesto a castigar a los que están en la cima de la sociedad, enviaré un mensaje a mi pueblo de que todavía hay hombres por encima de la ley, y eso demostraría a todos que no soy más que un déspota como los señores feudales que los gobernaron años atrás. Algo así provocaría el caos y la rebelión, algo que debo evitar a toda costa. Por lo tanto, solo me queda una opción, tengo que matar a mi amigo. Al igual que cuando maté a su padre hace tantos años, la historia se repite. Una vez más, me encuentro en la disyuntiva de matar o morir, algo que ingenuamente creí haber superado. Fue entonces cuando Tlexictli comprendió a qué se refería Berengario cuando dijo que su relación con Arnulfo se basaba en su propio engaño. Le sorprendió enormemente que fuera tan despiadado como para matar al padre de un hombre y mentirle impasible durante tantos años sin el menor remordimiento. Le costaba creerlo y necesitaba pedir una explicación, cosa que hizo. Mataste a su padre y nunca se lo dijiste. Cuando Berengario escuchó este comentario, se burló antes de dar otro sorbo a su cerveza, tras lo cual procedió a contarle a Tlexictli su pasado. Si le dijera a ese hombre que maté a su padre, ¿crees que habría sacrificado tanto por mí a lo largo de los años? La historia es un poco complicada, pero ya que preguntas, no me culpes si nos adentramos juntos en ella. Hace unos 10 años, mi hermano conspiró contra mí con un grupo de hombres poderosos, o al menos eso creía yo en aquel entonces. Comparados con el poder que ostento ahora, no eran prácticamente nada. En fin, el objetivo de estos hombres era asesinarme para que Lambert pudiera usurpar mi posición como heredero de Kufstein. Pretendían usarlo para asegurar los yacimientos de hierro de Kufstein para su rebelión contra el duque. En resumen, engañé a mi hermano y, tras presentar pruebas de su fechoría a mis padres, lo exiliaron. Esto finalmente provocó su regreso con un ejército, donde lo maté en un duelo en el campo de batalla. Pero no sin que el muy canalla me dejara un pequeño regalo. Berengario señaló en silencio la cicatriz sobre su ojo derecho, lo que provocó que Tlexictli se tapara la boca con la mano, conmocionada. No podía creer que una historia tan brutal de fratricidio fuera el origen de la herida de batalla más característica del hombre. Sin embargo, tras reflexionar sobre ello, Tlexictli no comprendió la conexión entre la rivalidad de Berengario con Lamberto y el asesinato del padre de Arnulfo. Por ello, lo interrumpió en medio de su escalofriante relato. Pero espera, ¿qué tiene eso que ver con el padre de Arnulfo? Berengario gimió disgustado al oír esto, antes de dar otro sorbo a su bebida y regañar a la muchacha. Si me dejaras terminar. En fin, a lo que iba es que el padre de Arnulf era partidario de mi hermano, así que usé a Linde y su influencia para poner a una de sus criadas en su contra, quien envenenó su comida durante un tiempo, hasta que murió de una muerte convincente. Por suerte para mí, el hombre murió dejando tras de sí una sola palabra, Lambert. No tengo ni idea de lo que el viejo cabrón intentaba decir, pero sus últimas palabras convencieron a Arnulf de que mi hermano era el responsable de la muerte del hombre, y yo simplemente seguí la corriente, fabricando suficientes pruebas para culpar a Lambert, lo cual finalmente se pasó por alto en su sentencia debido a los otros delitos graves que había cometido.
La moraleja de la historia es que el padre de Arnulfo cometió traición al apoyar a mi hermano pequeño y rebelde y su mezquina pretensión sobre lo que por derecho me pertenecía. Al hacerlo, me obligó a eliminarlo, y ahora, 10 años después, su hijo ha cometido una ofensa similar. Solo hay un castigo legítimo para la traición, la muerte. Clexicli recuperó la sobriedad al instante al comprender algo terrible. En su estado de embriaguez, Berengar le había revelado un oscuro secreto de su pasado, algo que probablemente era mejor que ella no supiera. De entre todos en este mundo, los únicos que conocían este incidente eran Berengar y Linde. Después de todo, el astuto maestro de espías hacía tiempo que había eliminado todos los cabos sueltos. Ahora había una tercera persona que conocía tan terrible secreto, y lo más espantoso era que Clexicli no estaba segura de si Berengar la consideraba ya irreemplazable. Sentía un miedo intenso a que, tal vez, tras recuperarse de la borrachera, Berengar la eliminara para mantener ese secreto oculto. Fue en parte por este temor que Clexicli sintió un deseo intenso de intimar con Berengar, sin importar el precio. Así, ambos siguieron bebiendo hasta altas horas de la noche, aparentemente ajenos al paso del tiempo y a la cantidad de alcohol que habían consumido. Capítulo 814. La muerte de un héroe. Los infantes de marina del SMS Emmerich permanecían en alerta mientras su comandante los guiaba por los sombríos pasillos de la villa del gobernador. Poco tiempo antes, había llegado la noticia del arresto de Arnulf von Tiersee y su esposa Kawita, así como del coronel al mando de las fuerzas expedicionarias coloniales locales. La orden provenía del mismísimo Kaiser, y por ello, estos valientes hombres arrastrarían a Arnulf de vuelta a Kufstein, incluso si para ello tuvieran que luchar contra un ejército. Por suerte para ellos, el coronel Barthold de von Tettingen estaba tan avergonzado por lo ocurrido en Berengualde que se entregó a los marines sin incidentes. Sus últimas órdenes a sus tropas fueron ayudar a los marines en sus esfuerzos por arrestar al gobernador colonial. Así, la mansión del gobernador quedó rodeada por un ejército de aproximadamente 5.000 hombres, quienes se aseguraron de que el hombre que se encontraba dentro no tuviera escapatoria. Arnulf miró por la ventana de su estudio y contempló la espantosa escena. Suspiró profundamente al darse cuenta de que probablemente estaba a punto de ser ejecutado. Miró a su amada esposa y a su pequeño hijo con pesar en los ojos antes de abrir la puerta y dejar entrar a los marines. Los marines ya estaban apostados afuera, preparados para enfrentarse a los guardaespaldas de Arnulf. Sin embargo, tras despejar la sala, se sorprendieron al descubrir que no había rastro de ellos. Arnulf simplemente miró a los marines, levantó las manos sobre su cabeza, se arrodilló y aceptó su destino. Sorprendentemente, el marine no se limitó a arrestarlo, sino que ordenó de inmediato el arresto de Kawita. Llévense también a su perra. El Kaiser quiere hablar con ambos en persona. La mujer gritó y forcejeó mientras los marines le arrebataban al niño de los brazos antes de sacarlo del edificio. El pequeño era demasiado joven para comprender del todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, jamás olvidaría la imagen de sus padres siendo arrastrados encadenados por hombres blancos fuertemente armados. El capitán al mando de la compañía de infantería de marina miró a Arnulf con desprecio mientras lo subía a la nave. El plan era regresar inmediatamente a Kufstein tras capturar al prisionero. No pudo evitar reprender al traidor por sus acciones. 300 alemanes han muerto por vuestro amor a estos salvajes. Eso supone más bajas que las que sufrimos en la guerra contra el mundo católico. Arnulfo se quedó atónito al oír esto. Ni siquiera estaba al tanto de las guerras que libraba su patria, eran tan frecuentes y breves que las había perdido de vista. Desconocía por completo que Berengario acababa de regresar de su guerra contra el papado y no tardó en preguntar al respecto. El papado ha desaparecido. A pesar de su pregunta, los marines permanecieron en silencio, vigilando constantemente a los prisioneros. El viaje a Kufstein duraría aproximadamente 2 semanas, pero finalmente llegaron sanos y salvos. Cuando Arnulf desembarcó, ni siquiera reconoció la ciudad de Trieste. Mucho había cambiado en los años transcurridos desde que le encomendaron el cuidado de la colonia de Nueva Viena. Las fábricas expulsaban humo al aire mientras fabricaban productos con sus máquinas de vapor, y los camiones circulaban por las calles transportando mercancías desde la acería hasta el astillero. Las luces iluminaban las calles y los autobuses transportaban gente por toda la ciudad. Era como si hubiera entrado en un mundo completamente nuevo, uno que trascendía todo lo que antes había creído cierto. Kawita estaba aún más asombrada, pues era la primera vez que visitaba su tierra natal, y por eso comprendió por fin por qué había considerado dioses a Berengario y sus soldados en su primera visita. Este nivel de civilización era sencillamente impresionante. La gente caminaba por las calles sin siquiera reconocer a Arnulf mientras los marines lo subían a un camión de transporte de prisioneros. Habían pasado tantos años desde la última vez que vieron al otrora orgulloso general que habían olvidado su aspecto. Sobre todo porque muchos de ellos ni siquiera habían visto su rostro. El camión se detuvo en una estación de trenes militares, donde Arnulf y su esposa subieron al vehículo bajo la supervisión de los soldados. Tras varias horas, llegaron a Kufstein, donde, una vez más, les sorprendió el enorme progreso alcanzado durante su ausencia. Finalmente, el gobernador colonial fue entregado a la Guardia Imperial a las afueras del palacio, donde él y su esposa fueron escoltados al estudio del palacio de Berengario. Berengar ya esperaba al hombre, vestido con su uniforme militar, con Linde a su lado. Con expresión impasible, asintió hacia los guardias, indicándoles en silencio que abandonaran la reunión. Sinceramente, Arnulf estaba profundamente preocupado tras ser llevado directamente ante Berengario. Esperaba pudrirse en una celda a la espera de un juicio, en lugar de tener una reunión cara a cara con el hombre que gobernaba el vasto imperio alemán. Al instante siguiente, las puertas se cerraron tras él y todas las preguntas del hombre quedaron respondidas. Berengar no dudó en sacar un pequeño frasco del bolsillo de su abrigo y colocarlo sobre la mesa.
La luz del sol se filtraba a través del líquido transparente dentro del frasco, lo que le permitió a Arnulf hacerse una idea de su contenido. Tragó saliva mientras el Kaiser lo reprendía por sus acciones. Te doy a elegir cómo morir, Arnulfo. Si bebes este veneno, perdonaré a tu esposa e hijo, y culparé a los nativos de tu muerte, junto con todos los que murieron por tus insensatas acciones. Serás recordado como un héroe del pueblo alemán que murió valientemente en defensa de las colonias. O bien, puedo someterlos a usted y a su esposa a un juicio brutal, donde sin duda serán declarados culpables y alineados contra la pared para ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Sus pecados serán revelados al público, y su hijo se convertirá en el mayor enemigo del pueblo alemán. No me sorprendería que los ciudadanos de Nueva Viena decidieran asesinarlo por su cuenta después de lo que usted ha hecho. Antes de que me digas cómo deseas morir, quiero que respondas a mis preguntas. Supongo que debería empezar por preguntarte, ¿en qué demonios estabas pensando? A pesar de conocer mis órdenes, actuaste deliberadamente en contra de ellas. Firmaste tratados con un grupo de salvajes de la Edad de Piedra a costa de tu propio pueblo. ¿No tienes vergüenza? Arnulfo tuvo que asimilar muchísima información y permaneció atónito durante varios instantes. Aunque Kawita quiso defenderlo, la mirada asesina de Berengario la mantuvo en silencio. Al final, Arnulfo solo pudo dirigirle una mirada afectuosa a su esposa antes de pronunciar su respuesta. Ellos también son mi gente. Berengario tardó unos instantes en comprender lo que Arnulf decía. Le parecía tan absurdo que apenas podía creer lo que oía. Tras varios momentos de silencio, Berengario estalló en cólera, golpeó el escritorio con el puño y reprendió a Arnulf por su estupidez. Son un grupo de salvajes retrógrados que habrían asesinado, violado y esclavizado a nuestra gente de la manera más brutal si no hubiéramos aparecido con semejante demostración de fuerza. Vuestra paz, de la que tanto os enorgullecéis, se basa únicamente en el miedo que estos salvajes sostienen. ¿O me equivoco? Al pronunciar estas últimas palabras, la mirada feroz de Berengar se posó en Kawita, quien se estremeció ante su furia. Arnulf miró a su esposa con una mirada suplicante, pero ella no pudo corresponderle. Todo lo que Berengar había dicho era cierto. Su pueblo probablemente habría asesinado, violado y esclavizado a los colonos alemanes de una manera tan brutal que resultaba inhumana si los alemanes no hubieran mostrado una violencia tan abrumadora en sus primeros desembarcos. Ella permaneció en silencio durante un tiempo, antes de que Berengar insistiera en que revelara la verdad. Díselo. Díselo ahora mismo. Se merece saber la verdad. Después de todo lo que ha hecho por ti, se lo debes. Arnulf fue víctima de una línea temporal alternativa donde un ejército alemán tecnológicamente avanzado sometió a las tribus nativas a su llegada al Nuevo Mundo. Desde su perspectiva, las tribus habían sido mayoritariamente pacíficas e incluso dispuestas a colaborar con él. Sin embargo, desconocían el pasado de Berengario, en el que las tribus nativas americanas se encontraban entre las más bárbaras de la historia de la humanidad. Tomemos como ejemplo a los comanches. Solían descuartizar bebés y asar vivos a los hombres tras capturarlos. Los Anasazi fueron en su momento caníbales feroces. Este comportamiento salvaje era común entre todas las tribus, con alguna variación, lo que explica en parte el desdén con el que los europeos los miraban al primer contacto. Desde la perspectiva de Berengario, veía a los pueblos nativos de Norteamérica como salvajes que habían inventado la práctica de arrancar cabelleras, no como los esclavos domesticados en que se habían convertido bajo su dominio. Kawita era consciente, naturalmente, de cómo se sentía su pueblo respecto a los alemanes y de lo que estos les habrían hecho si hubieran tenido el poder. Por lo tanto, no le quedó más remedio que bajar la cabeza y admitir la verdad con lágrimas en los ojos. Es cierto. Lo que dice es cierto. Si mi gente, y muchas de las otras tribus con las que has negociado, tuvieran el poder, probablemente harían lo que él dice. Al ver la expresión de derrota en el rostro de Arnulf, Berengario le entregó el frasco envenenado antes de dirigirle unas últimas palabras al hombre al que una vez consideró un amigo. Bebe esto y serás absuelto de tus pecados. Tu esposa y tu hijo, sin embargo, vivirán, pero se verán obligados a presenciar cómo mis ejércitos avanzan y erradican a todas las tribus que habitan en las cercanías de mis colonias. Alguien tiene que pagar por la sangre derramada por tus manos, y, por desgracia para ti, esos serán los salvajes a quienes tanto admiras. Arnulf reflexionó sobre la situación durante varios instantes. Solo sentía lamento en su corazón. Finalmente, miró a Kawita por última vez antes de beberse el frasco entero de un trago. El hombre, otrora considerado uno de los mayores héroes de Alemania, se desvaneció lentamente en los brazos de la mujer a quien había sacrificado su vida para apaciguar. Mientras Kawita lloraba sobre el cadáver de su esposo, fulminó a Berengar con la mirada con furia asesina antes de gritarle con una voz tan estridente que casi hizo añicos el cristal. ¡Te odio! Berengario se quedó helado mientras contemplaba el cuerpo sin vida de uno de los pocos hombres en este mundo a quien alguna vez había considerado amigo. No había ni rastro de emoción en su rostro cuando respondió a los lamentos de la mujer con un comentario amargo. Esto es obra tuya, y tendrás que vivir con esa culpa el resto de tu vida. Eres libre de regresar a Nueva Viena, pero dudo que la encuentres tan acogedora como antes. Soy un hombre de palabra. Para cuando regreses, mis ejércitos ya habrán devastado las tierras, matando a cada hombre, mujer y niño que comparta tu misma sangre salvaje. Vete y contempla la destrucción que has causado. Ahora, lárgate de mi vista antes de que cambie de opinión. Dicho esto, Kawita fue escoltado por los marines de regreso a Nueva Viena. En los días siguientes, Berengar tendría que esforzarse por corregir la versión oficial de los hechos. Aparte de los soldados del ejército alemán que participaron en la batalla, pocos miembros de la milicia de Berengualde sobrevivieron al ataque. Podrían ser obligados a guardar silencio a cambio de la expansión de sus tierras y una compensación justa.
La razón por la que Berengario salvó la reputación de Arnulfo convenciéndolo de suicidarse no fue porque ambos hubieran sido amigos íntimos, sino porque, en vísperas del día de la victoria, la idea de que un héroe nacional se convirtiera en traidor y marchara con un ejército contra los ciudadanos alemanes solo mancharía el orgullo de la nación. Algo que debía evitarse a toda costa en ese momento. Así, tras despedir a la viuda de Arnulfo, Berengario lamentó en silencio la pérdida de su amigo. Linde había presenciado todo, y aunque intentó consolarlo en su aflicción, él no estaba de humor. No deseaba nada más que estar a solas con sus pensamientos, donde permanecería sentado en su despacho hasta el amanecer del día siguiente. Capítulo 816. ¿Qué sucede después? Linde estaba sentada frente a Berengario con las piernas cruzadas. Su hermoso rostro reflejaba una expresión impasible mientras miraba fijamente a su esposo. Habían pasado días desde la muerte de Arnulfo, y Berengario se había comportado como un monje, sin el menor interés en los deseos terrenales. Él simplemente se encerró en su oficina y se puso a trabajar. La mujer empezaba a preocuparse por su comportamiento, pero, sobre todo, tenía algo que quería desahogar. Así que no tardó en preguntarle sobre la duda que la atormentaba. ¿Y cómo estaba ella? Berengar había ignorado la presencia de la mujer desde que irrumpió en su habitación y continuó escribiendo en sus documentos. Sin embargo, al oír esas palabras, supuso que Linde había descubierto la verdad sobre su breve aventura de una noche con Tlexictli. Así pues, suspiró profundamente antes de expresar sus pensamientos al respecto. Supongo que te refieres a Tlexictli. Era tan placentera como cualquier virgen. ¿Por qué lo preguntas? La expresión de Linde era difícil de descifrar. Berengar estaba seguro de que estaba furiosa, sobre todo porque tamborileó con sus delicados dedos en el reposabrazos durante unos instantes antes de responder a la pregunta de Berengar con una mirada penetrante. Supongo que tengo varias preguntas en mente. Por ejemplo, ¿su relación con esta mujer es permanente o algo pasajero? ¿La princesa azteca se unirá a nosotros en nuestro palacio? ¿Piensa convertirla en su quinta esposa o simplemente en otra amante? Berengar arqueó una ceja al oír las preguntas de Linde. Le sorprendió un poco la naturalidad con la que hablaba de aquel pequeño asunto suyo. Por eso, solo pudo responder a sus preguntas con otra. ¿No estás celoso? En respuesta, Linde resopló con una sonrisa maliciosa en sus labios carnosos. Extendió la mano y posó su delicada palma sobre la barbilla firme de Berengar antes de expresar su opinión sobre las numerosas relaciones de su marido. Ya deberías saber que no soy ese tipo de mujer. Me da igual con quien te acuestes, siempre y cuando tu corazón me pertenezca. De hecho, apoyo la idea de que embaraces a la princesa azteca. Si le das un hijo, podrá gobernar el imperio azteca y asegurar su lealtad como protectorado del Reich durante muchos años. Cuantas más princesas embaraces, mejor para nuestro imperio. Si quieres una lista de posibles candidatas para futuras aventuras, te la puedo entregar mañana por la mañana. Si Tlexictli era un jaguar orgulloso y Adela una conejita blanca, entonces Linde era una zorra astuta. Sabía cómo manipular a Berengario y mantenerlo a su lado. Berengario valoraba la lealtad por encima de todo y detestaba los celos mezquinos más que casi cualquier otra cosa. Linde lo sabía desde hacía años y había utilizado con maestría este rasgo del carácter de Berengario para ganarse su corazón más que ninguna de sus otras esposas. Incluso Yasmín habría tenido dificultades para aceptar la idea de que Berengario viajara por el mundo embarazando princesas a diestra y siniestra. La razón por la que la bella pelirroja estaba tan preocupada por este asunto no tenía que ver con los sentimientos románticos de su marido, sino con la logística de la relación. ¿Tendría que preocuparse por alimentar a otra boca? ¿Cómo se llevaría Tlexictli con el resto del harén? ¿Debía prepararse para el drama interno? ¿Habría más mocosos correteando por los pasillos del palacio en los próximos años? Eran asuntos serios con los que tendría que lidiar como la más débil. Así que le sacó una respuesta a Berengar. Entonces, ¿vas a responder a mis preguntas o no? Berengario reflexionó en silencio durante varios instantes. Él y Tlexictli habían acordado la mañana después de su encuentro que sería algo pasajero. Aunque sabía que tarde o temprano volvería a penetrarla con fuerza. Para un hombre como él, eso era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, él no sentía ningún afecto romántico por la mujer en cuestión. Más bien, su relación era la de amigos con atracción física, en lugar de la de amantes. Por ello, le expresó sus verdaderos sentimientos a su comprensiva esposa. Las grandes mentes piensan igual. Es cierto que pretendo tener un hijo con Tlexictli y colocarlo en el trono de su padre. Sin embargo, no siento ningún tipo de atracción romántica por ella. No tienes que preocuparte porque viva en el palacio. Nuestra relación sigue siendo la misma. Tlexictli conservará su puesto de embajadora ante el Reich y continuará cruzando el Atlántico para asegurar buenas relaciones con el imperio azteca. La única diferencia es que ahora tendremos relaciones sexuales cada vez que ella esté en la ciudad. En cuanto a una lista de posibles candidatos para futuras aventuras, no será necesaria. Estoy seguro de que los encontraré por mi cuenta. Al oír esto, Linde esbozó una sonrisa antes de asentir con la cabeza. Ahora que comprendía la naturaleza de la relación del hombre con su nueva amante, podía estar tranquila. Además, tenía algo más importante que decir y no dudó en preguntar sobre el asunto. Entonces, sobre la muerte de Arnulf. Ya he enviado agentes al Nuevo Mundo para evitar que la verdad se difunda y para obligar a la gente a aceptar nuestra versión oficial. Sin embargo, si vas a revelar al público que Arnulf está muerto, entonces también tendrás que revelar la existencia del Nuevo Mundo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Berengar suspiró al oír esto y flexionó los dedos pensativo. Le tomó unos instantes encontrar las palabras adecuadas, pero finalmente asintió con la cabeza antes de expresar lo que pensaba. Ha llegado el momento.
Con el papado extinto y la mayoría de las potencias europeas bajo nuestro control, podemos revelar al público la existencia del Nuevo Mundo y reclamarlo todo para el Reich. Si algún país se atreve a establecer una colonia en la región, la aniquilaremos como un ataque a territorio alemán. Mi intención es revelar la existencia del Nuevo Mundo y alertar al público sobre la muerte de Arnulfo durante la celebración del Día de la Victoria. Esto no solo servirá como un sombrío recordatorio de que siempre hay una guerra que librar, sino que también fortalecerá la determinación de nuestros ciudadanos para exterminar a las tribus responsables de su muerte. Debemos recordar a Arnulfo como un héroe. Si sus actos de traición salieran a la luz, debilitarían la fuerza y la unidad de nuestra nación. El ciudadano común admira a héroes como Arnulfo. Si se enteran de su traición, podrían verse impulsados a hacer lo mismo. Lo último que necesito es que la gente adopte sus ideales insensatos. En cuanto a Kawita y su hijo, serán libres de vivir y presenciar la devastación de la que son responsables. Sin embargo, lo harán bajo constante vigilancia. Si la mujer comienza a manifestar sentimientos antigermanos o decide aliarse con potencias hostiles, perderá la benevolencia que le he brindado y será eliminada. Asegúrate de que ni la viuda de Arnulf ni su hijo sufran daño alguno, a menos que provoquen deliberadamente tal reacción. Eso significa que deben ser protegidos por los indignados ciudadanos de Nueva Viena, quienes sin duda la responsabilizan, con razón, de las traicioneras acciones de su marido. Ahora bien, si eso es todo, entonces tengo trabajo que hacer. Te veo esta noche, Linde. Creo que ya es hora de que me ayudes a procesar mi dolor adecuadamente. Al oír esto, Linde esbozó una sonrisa seductora e inclinó la cabeza con respeto. Estaba emocionada de saber que Berengario saldría de su ermita para complacer a sus esposas una vez más. Por lo tanto, le dedicó una sincera respuesta antes de salir del despacho. Por supuesto, maestro. Dicho esto, la bella pelirroja se marchó, dejando a Berengario solo para que continuara su trabajo en silencio. Estaba más indignada que nadie por la traición de Arnulfo. Al fin y al cabo, le dolía el corazón ver al hombre que amaba sumido en la miseria durante días. Linde opinaba que un traidor como Arnulf no merecía ser recordado como un héroe, pero comprendía las razones de Berengar para asegurarse de que así fuera. Inmediatamente enviaría agentes para vigilar de cerca a Kawita y a su hijo, con órdenes estrictas de eliminarlos si se convertían en una amenaza para el Reich. Capítulo 817. Bautismo del SMS Linde. En los muelles a las afueras de Trieste, yace un enorme buque de guerra. Su construcción duró entre 2 y 3 años, y ahora, tras un considerable esfuerzo, finalmente se completó. En la vida pasada de Berengario, los historiadores lo habrían descrito como un superacorazado, y con razón, pues empequeñecía a los miles de barcos que se encontraban en el puerto. Este buque de guerra sería el primero de muchos que reemplazarían a las fragatas acorazadas de la clase Adela, de uso común en las flotas alemanas. En el Adriático, había 3 astilleros alemanes, todos dedicados a la construcción de acorazados de la clase Linde. El SMS Linde fue el primero en completarse, y los demás le siguieron en los días siguientes. El Imperio Alemán contaba con 15 astilleros militares repartidos por todo su territorio, 3 en el Adriático, 5 en el Báltico, 5 en el Mar del Norte, 1 en Malta y 1 en Gibraltar. De estos 15 astilleros, 8 se dedicaban a la construcción de acorazados de la clase Linde, 5 a la de cruceros de batalla de la clase Henrietta y 2 a la de destructores de la clase Adela. Cada astillero podía producir 4 de estos buques en el tiempo que tardaba en fabricar un acorazado o un crucero de batalla. Ya se estaban construyendo astilleros especializados para la fabricación de submarinos y portaaviones. Esto no incluía a los astilleros civiles, que ya eran capaces de producir los buques de carga de la clase de Mingen II en un plazo aproximado de 50 días. Este buque de guerra era el mejor de su clase y sería el buque insignia de la primera flota. En ese momento, Berengar se encontraba frente a una gran multitud anunciando una nueva era de dominio alemán a los habitantes de su reino. Este es el SMS Linde, el primero de los acorazados de la clase Linde, un verdadero leviatán que gobernará los mares y dominará la guerra naval durante las próximas décadas. Lleva el nombre de mi hermosa esposa, a quien ven de pie a mi lado. Este buque está armado con cañones de 38 centímetros capaces de alcanzar un objetivo a una distancia de hasta 47.500 metros. Con estas armas, los valientes marineros de la Kriegsmarine podrán aniquilar cualquier amenaza que encuentren en alta mar y asegurar las aguas para Alemania. En los próximos días, se pondrán en quilla otros 7 de estos buques en todo el imperio, junto con 5 cruceros de batalla clase Henrietta y 8 destructores clase Adela. Estas naves reemplazarán a las fragatas acorazadas clase Adela que actualmente forman parte de la primera flota estacionada en Trieste, donde los buques más antiguos serán reacondicionados y vendidos a nuestros aliados a un precio justo. En los próximos años, produciremos cada vez más de estos buques, junto con otros diseños más modernos, hasta que podamos expandir nuestras flotas y convertirlas en una fuerza global, capaz de dominar los océanos del mundo. Gloria al Reich. Entre la multitud, militares o exmilitares, se lanzaron al aire y gritaron consignas de guerra. Los civiles, por su parte, se quitaron los sombreros y se los colocaron sobre el pecho en señal de respeto. Por el Kaiser y la patria. Al oír esto, Berengar sonrió, se acercó a Linde y le entregó una botella de champán, antes de hablarle en un tono amable. Harás los honores. Linde lucía una hermosa sonrisa mientras agarraba la botella y la estrellaba contra el casco del barco, provocando los vítores de miles de hombres y mujeres. El príncipe Susi se encontraba entre la multitud y solo pudo contemplar con asombro la enorme mole que yacía frente a él. Ya había visto este navío en su viaje inicial al Reich, ahora que se encontraba a escasos metros de él, podía apreciar toda su majestuosidad. Este barco de casco de acero superaba con creces la grandiosa flota del tesoro que su país había construido hacía menos de una década, la cual, hacía apenas una década, era el gran orgullo de la nación china.
Tras escuchar el alcance de las armas de este navío, el hombre casi se desmaya del susto. Uno solo de estos barcos bastaba para aniquilar a toda la flota Min, y sin embargo, Berengar había dicho claramente que 7 más venían en camino. Desconocía el alcance de los demás buques que Berengario había mencionado en su discurso, pero intuía que serían temibles por derecho propio. Pensar que los alemanes habían construido barcos tan monstruosos para su armada hacía prever que, en pocos años, dominarían los mares del mundo. Tras haber conversado previamente con Berengar, el príncipe Min se enteró de los planes de Itamí para expandir sus capacidades militares y navales hasta igualar las del Reich. Si Itamí lo lograra, Min no tendría ninguna posibilidad contra el imperio japonés, al menos no en los mares. Aunque los alemanes apoyaron a la dinastía Min vendiéndole sus antiguas fragatas acorazadas de la clase Adela, Susi preveía que uno de estos acorazados, denominados de la clase Linde, podría destruir 5 o más de dichas fragatas. El príncipe Min desconocía cómo Itamí sería capaz de crear embarcaciones comparables, pero había oído hablar de su innovación con sus barcos tortuga propulsados a vapor, y esperaba que tal vez pudiera lograrlo en unos pocos años. Esto provocó que un profundo temor se apoderara del hombre al pensar en las consecuencias que tendría para su patria combatir una armada tan poderosa. Fue entonces cuando el príncipe Min sintió que quizás el mejor aliado que podía desear era Alemania. Aunque no estuvieran dispuestos a compartir sus secretos, podrían ayudar a defender las aguas territoriales Min mediante una alianza militar. Ahora estaba decidido a convencer a su padre de que tratara al imperio alemán en igualdad de condiciones, aunque claramente no fuera así, y a hacer lo que fuera necesario para forjar una alianza adecuada con el Reich. Si bien desconocía que pretendía Berengario con la dinastía Min, si es que pretendía algo, tenía grandes esperanzas de cultivar una alianza con el Kaiser. Así, mientras Berengario pronunciaba otro discurso agradeciendo el arduo trabajo del pueblo alemán en la construcción de estos barcos, el príncipe Min pensaba en cómo ganarse el favor del Kaiser. La ceremonia de bautizo se prolongó durante un rato, con una pequeña celebración, un banquete de mariscos y música de fondo a cargo de una banda. Tras varias horas, Berengar y su familia regresaron al palacio. Durante el trayecto en coche, Linde se aferraba al brazo de su marido con una sonrisa radiante en su bello rostro. Estaba sumamente complacida de que un barco llevara su nombre, sobre todo uno tan grande y poderoso como el superacorazado. Así pues, le dio un beso en la mejilla y le expresó su agradecimiento. Gracias. Siempre quise que un barco llevara mi nombre, sobre todo después de que les pusieras el nombre de Adela a esas malditas fragatas blindadas. Me sentí menospreciada, pero ahora que sé que tus buques de guerra más impresionantes llevan mi nombre, me llena de orgullo. Berengar soltó una risita al pensar en lo mucho que había evolucionado su armada desde sus diseños iniciales de navegación. Finalmente, decidió confesarle la verdad a la mujer mientras acariciaba su sedoso cabello rubio fresa con mano firme. Debería haberse hecho hace mucho tiempo. Antes incluso de que fuéramos un reino, diseñé 3 buques de guerra a vela. El más grande e imponente de ellos recibió tu nombre, el de tamaño mediano recibió el nombre de Honoria, y los más pequeños recibieron el nombre de Adela. Sin embargo, para cuando tuvimos los medios para producir tales barcos, nuestra tecnología había avanzado hasta el punto de que esos diseños quedaron obsoletos, así que decidí descartarlos. Cuando ideé mis nuevos diseños de barcos, retomé los nombres originales, pero reemplacé el de Honoria por el de Henrietta, ya que mi querida hermana es alemana y Honoria es romana. Linde se sorprendió al oír esto e inmediatamente preguntó por qué el buque de guerra más grande había recibido su nombre en ambas ocasiones. Berengar, mi amor, respóndeme esto. ¿Por qué decidiste, en ambos casos, poner mi nombre a los buques de guerra más grandes? ¿Acaso me estás llamando gordo? Ante esta pregunta absurda, Berengar soltó una carcajada. No tuvo más remedio que revelar el secreto detrás de la nomenclatura que había utilizado para sus navíos. Tras secarse una lágrima y calmarse, respondió a la pregunta de Linde con expresión seria. Te elegí para representar a la clase más grande de buque de guerra porque, de mis 3 bellezas, tú tienes los pechos más grandes. No tuvo nada que ver con tu peso. Siendo sincero, incluso después de tener 4 hijos, tu cuerpo sigue siendo absolutamente perfecto. Hans había escuchado esa declaración y se quedó boquiabierto ante la desvergüenza de su padre. Casi esperaba que su madre le diera una bofetada por semejante razonamiento absurdo. Sin embargo, Linde simplemente sonrió y apoyó la cabeza en el pecho de Berengar antes de tomar sus palabras como un halago. Gracias. Berengar simplemente respondió besando la frente de la mujer y acariciándole el cabello, lo que desconcertó a Hans. Durante el resto del viaje en coche a casa, el chico intentó comprender por qué su madre estaría contenta de saber que un buque de guerra llevaba su nombre solo por el tamaño de su busto. Llegó a la conclusión de que las mujeres se sentían muy cohibidas con respecto a sus pechos, y cuanto más grandes eran, más orgullosas se sentían. Capítulo 818. La guerra en Liberia llega a su fin. Adelbrand se encontraba frente a una multitud de soldados andaluces y alemanes que se habían congregado ante él en la ciudad de Granada. Habían pasado años desde que asumió el mando del teatro ibérico, y a cada paso, se había topado con resistencia. Sin embargo, tras años de brutal conflicto, la guerra finalmente había terminado. Por ello, Adelbrand celebró una gran ceremonia en Granada, anunciando la victoria total y rindiendo homenaje a los veteranos de guerra. Los soldados tenían rostros sombríos, como si temieran que la Liga Católica Ibérica pudiera atacar en cualquier momento. Aunque sabían que la resistencia había sido sofocada con éxito, en gran parte gracias a la brutalidad de la Reichsgarde, seguían temiendo un ataque enemigo. Incluso Adelbrand parecía exhausto mientras contemplaba a sus tropas con la misma mirada perdida que todos compartían. Esta guerra era diferente a cualquier otra en la que los alemanes hubieran participado. Había comenzado con ejércitos de campaña y terminó en una guerra de guerrillas y urbana a una escala que se cobró más de 10.000 vidas alemanas. En cuanto al coste en vidas andaluzas y católicas, ascendió a millones.
Como hombre que había asumido la autoridad total sobre las operaciones de combate en la península ibérica y que llevaba años dirigiendo tales esfuerzos, Adelbrand era quizás el más exhausto de todos. Sin embargo, hizo todo lo posible por no dejar que ese cansancio de la batalla se reflejara en su rostro mientras anunciaba con firmeza el fin de una guerra que había durado casi una década. Hoy nos reunimos aquí para celebrar el fin de una guerra que, tras su destrucción, ha dejado un sinfín de mentiras. Yo mismo me presento ante todos ustedes con una profunda incredulidad ante este acontecimiento trascendental, pues, al igual que muchos de ustedes, he estado involucrado en este conflicto durante varios años. Supongo que debería empezar por el principio. Hace casi una década, el hombre que hoy se conoce como el Kaiser Berengar von Kufstein prometió su apoyo al pequeño estado de Granada. Un acto que enfureció al papado y a toda Europa. La razón por la que esta acción provocó tanta indignación fue que el Emirato de Granada era el último vestigio del dominio musulmán en la península ibérica. La reconquista se había prolongado durante siglos, y como resultado, el otrora dominante estado musulmán de Al-Ándalus se había reducido a un pequeño emirato en el sur de la península. Los católicos, en vísperas de su supuesta victoria, se enfrentaban ahora a una nueva amenaza en la región. El Kaiser, en su infinita sabiduría, envió a Iberia a un viejo amigo mío, el mariscal de campo Arnulf von Tiersee, para que apoyara al antiguo sultán de Granada en sus esfuerzos por conservar sus fronteras. Fue entonces cuando comenzó la guerra que todos hemos vivido. No es de extrañar que los reinos católicos se sintieran amenazados por esto y finalmente marcharan hacia las fronteras de Granada, donde se sorprendieron al encontrar una resistencia tan feroz por parte de las fuerzas combinadas de Granada y Alemania. La guerra continuó durante algún tiempo bajo el mando de mi predecesor, durante el cual ambos bandos obtuvieron victorias y sufrieron derrotas. Finalmente, se formó la Unión Ibérica y, como consecuencia, fui enviado a Iberia con la intención de apoyar a Arnulfo y su campaña. Se libraron batallas, e incluso el propio Kaiser se unió a nosotros en el campo de batalla, junto con sus aliados bizantinos. Tras la victoria sobre los reinos ibéricos, conseguimos una paz provisional con el Tratado de Aquitania, que nos permitió anexionar Portugal y proclamarnos sultanato. Sin embargo, mientras los granadinos respiraban tranquilos, los soldados no gozaban de tal tranquilidad. Se vieron obligados a luchar en Portugal contra caudillos, déspotas y fanáticos. Esta rebelión interna se prolongó durante años hasta que España se unificó en un solo reino y nos declaró la guerra, en un intento por apoderarse de nuestras minas de salitre. El resultado fue una victoria andalusí decisiva en una sola batalla. Sin embargo, esto no puso fin al derramamiento de sangre. Por el contrario, el papado apoyó a fanáticos religiosos con armas y suministros para que continuaran su lucha contra Al-Ándalus y Alemania. Tras años de enviar hombres y recursos a Iberia y múltiples intentos de paz, el Kaiser finalmente se hartó de la rebelión y envió a la Reichsgarde para acabar con la resistencia católica de una vez por todas. La Reichsgarde, junto con sus aliados andaluces, arrasó cada pueblo y ciudad, aniquilando a todo insurgente que encontraban a su paso. Mientras tanto, agentes de la corona trabajaban en la sombra para capturar e interrogar a terroristas católicos y así obtener más información sobre el funcionamiento de la clandestina Liga Católica Ibérica. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la guerra continuó, y no fue hasta el juicio por fuego del Kaiser, donde Dios en el cielo declaró culpable al papado de sus crímenes, que el espíritu de resistencia entre los católicos ibéricos finalmente se quebró. Desde entonces, los pocos rezagados que quedaban fueron rápidamente aniquilados. Ahora, tras haber llevado ante la justicia al último terrorista conocido hace apenas unos días, yo, Adelbrand von Salzburg, mayordomo de Iberia, declaro el fin de la guerra. A partir de hoy, cristianos y musulmanes convivirán pacíficamente en el sultanato de Al-Ándalus sin temor a la discriminación. Asimismo, deseo anunciar la formación de la Iglesia Reformista Ibérica, que ha resurgido de las cenizas de la tiranía papal. El sultán y su gobierno colaborarán con la Iglesia Reformista y el Imperio Alemán para asegurar una nueva era de prosperidad. Tras decir esto, Adelbrand saludó a los soldados, quienes le devolvieron el gesto y gritaron los gritos de guerra en sus respectivos idiomas. Dios con nosotros. Allahu Akbar. Adelbrand bajó rápidamente del escenario con expresión cansada. Si bien hizo afirmaciones audaces, la realidad era que tenía mucho trabajo por delante si quería instaurar un mínimo de orden y modernización en el sultanato de Al-Ándalus. La guerra, que duró casi 10 años, había devastado las ciudades y quemado la mayor parte de los campos de la península ibérica. Restablecer la paz que antaño reinaba en la región sería una tarea larga y ardua. Incluso con los avances tecnológicos que Al-Ándalus había recibido del Reich, pasarían años antes de que Iberia pudiera subsistir por sí sola, sin el apoyo constante de Alemania. Sin embargo, Berengario había confiado en Adelbrand para convertir Iberia en una región próspera que su hijo Gazi pudiera heredar y expandir. Si el Kaiser le confiaba tal puesto, Adelbrand sin duda cumpliría su misión lo mejor posible. A pesar de la determinación que albergaba en su corazón, el hombre seguía sometido a una enorme cantidad de estrés, y por ello, agarró la petaca que guardaba en el bolsillo de su abrigo y se bebió de un trago una buena cantidad de licor fuerte. Adelbrand dedicó tiempo a compartir sus experiencias bélicas con los soldados que habían combatido en ella y a ser considerado un hermano de armas entre sus filas. Estos hombres, tanto andaluces como alemanes, respetaban a Adelbrand por haberlos liderado en la batalla durante tantos años. Ellos también comprendían el estrés y el cansancio que el mariscal de campo alemán sufría a diario. Sin embargo, la guerra había terminado, y aunque ya no se oirían disparos en las calles, a los soldados les costaría adaptarse a esa realidad pacífica. Por ello, no fue ninguna sorpresa que Adelbrand viajara en un convoy blindado desde el lugar de la celebración de regreso al palacio una vez que ésta hubiera concluido definitivamente. El hombre había perdido a muchos amigos durante los años de guerra, y ahora tendría que trabajar duro para reconstruir lo destruido. Hacía mucho tiempo que no tenía el privilegio de regresar a su tierra natal, Salzburgo. Se preguntaba cuánto habría cambiado la ciudad desde la última vez que la había visto. De hecho,
Su mayor sueño era volver a casa y ver qué había sido de su familia. Al entrar en el palacio, Adelbrand no encontró la paz y la tranquilidad que anhelaba. En su lugar, su secretaria, una joven española de exuberantes curvas, se le acercó y le entregó un telegrama antes de resumir su contenido. El Kaiser te ha convocado a Kufstein. El mensaje no explica el motivo, pero deja claro que esta petición es innegociable. Ya he preparado tu equipaje, solo tienes que revisarlo para comprobar que todo está en orden. Por supuesto, Adelbrand no tenía forma de saber que lo estaban convocando para la celebración del Día de la Victoria. La victoria alemana en Iberia resultaría ser el fin definitivo de la resistencia católica en el mundo. Tras la muerte del Papa y la de sus cardenales, simplemente ya no existía un sistema que pudiera reemplazarlo. La religión católica se había reducido a un número de pequeños obispados locales, muchos de los cuales se estaban convirtiendo rápidamente a variantes locales del pensamiento reformista, o incluso se estaban dividiendo en sus propias escuelas de pensamiento. Así, la guerra en Iberia fue, en verdad, el último estertor de una religión moribunda. Capítulo 819. Llegan los invitados parte 1. El príncipe alemán Hans estaba sentado en una habitación con una joven pelirroja a su lado. La muchacha había apoyado la cabeza en el pequeño pecho del muchacho y lloraba desconsoladamente sobre su túnica. Tanto que su maquillaje se había corrido por completo, manchando así su bonito rostro. Noemi acababa de recibir la noticia de que su padre había fallecido durante la guerra contra el Reich y que su hermano era ahora el nuevo rey de Hungría. Un simple títere del emperador alemán. A pesar de que habían pasado semanas desde la batalla, la joven princesa de Hungría se enteraba ahora del fallecimiento de su padre y le costaba asimilar el dolor. Desde que llegó al palacio, sospechaba que algo le había ocurrido a su familia, pero simplemente no sabía qué. Al fin y al cabo, alguien como ella no era digna de estar prometida al príncipe alemán, y sin embargo, así era. Noemi se había mantenido a una distancia respetuosa de Hans, pues le tenía un miedo terrible a la madre del chico, quien parecía vigilarla constantemente. No fue hasta que se enteró de la muerte de su padre que Noemi se acercó al chico al que consideraba como un hermano pequeño y le habló de su dolor. Hans solo podía fingir que le importaba. En realidad, el padre de la niña era enemigo del Reich y se merecía lo que le pasó, o al menos eso pensaba el príncipe de Alemania. Aunque jamás expresaría estas ideas en voz alta, al menos no a la niña que sufría. Hoy era un día importante. Con motivo de las próximas celebraciones del Día de la Victoria, Berengario había invitado a todos los monarcas de Europa, el norte de África y Oriente Próximo a visitar Kufstein. Todos ellos y sus familias se alojarían bajo el mismo techo, el del Kaiser. Al fin y al cabo, su palacio era lo suficientemente grande como para recibir a tantos invitados. Sin embargo, en la víspera de este acontecimiento trascendental, Noemi descubrió la verdad y, por lo tanto, no estaba en condiciones de recibir a los invitados. En lugar de eso, se escabulló con Hans y lloró hasta quedarse dormida. Solo cuando la joven se sumió en un profundo sueño, Hans suspiró aliviado y la dejó en paz. Hans salió de la habitación de la niña, donde su madre lo sorprendió de inmediato, pues había ido a buscarlo. Linde estaba tan radiante como siempre, pero su bonito rostro reflejaba la expresión de una madre regañona, que no dudaba en expresar su opinión a su hijo descarriado. ¿Dónde demonios has estado, Hans? Tu prometida llegará en cualquier momento. Debes venir conmigo rápido. No puedo permitir que faltes al saludo del rey de Kalmar. El ángel de cabello rubio fresa rápidamente tomó la muñeca de su hijo mayor y lo condujo al gran salón, donde Berengar estaba sentado en su trono esperando la llegada de uno de sus invitados más importantes. Toda su familia estaba formada y esperando pacientemente. Todos los miembros de la familia real estaban presentes, excepto 3. Aparte de Linde y Hans, Henrietta estuvo notablemente ausente. Esto se debía a que estaba embarazada, y su embarazo era evidente. Su participación en estas festividades habría suscitado interrogantes que era mejor dejar sin respuesta. Así, permaneció confinada en el harén durante toda la visita de los demás monarcas. El ático, situado en lo alto del palacio, solo era accesible para Berengario y sus amantes, y estaba bajo la constante vigilancia de miembros de la Guardia Imperial. En cuanto a Linde y Hans, madre e hijo entraron rápidamente en la habitación, lo que provocó que Berengar sonriera y asintiera con satisfacción. Empezaba a preocuparse de que Hans hubiera eludido sus responsabilidades reales, pero parecía que su madre lo había encontrado y le había recordado al muchacho cuál era su lugar. Eso no significaba que fuera a permanecer callado, así que Berengar reprendió rápidamente a su hijo mayor delante de toda la familia. Hans, si tu madre no te hubiera encontrado, me habría enfurecido. Al fin y al cabo, mis planes para el futuro de la Unión Kalmar dependen de que tú y tu prometida os llevéis bien. No saludarla a su llegada sería una gran falta de respeto. Pórtate bien y quédate firme hasta que os presente. Hans solo pudo suspirar y asentir en silencio desde donde se encontraba. Linde, por su parte, se acercó a Berengar y se colocó a su izquierda. Era la segunda esposa y, por ello, no tenía el privilegio de estar a su derecha, aunque fuera su mujer más amada. Esto no le molestaba en absoluto. Tras unos instantes, un miembro del personal del palacio entró acompañado del rey de Kalmar y su séquito. Hans se fijó de inmediato en la exuberante y alta belleza rubia que se encontraba detrás del rey. Lucía una hermosa sonrisa mientras entraba en la habitación con paso elegante. Esta joven era Ingrid, la prometida de Hans, y no era exagerado decir que su belleza rivalizaba con la de la mayoría de las novias de Berengario. Cuando el rey Álvar entró en la habitación, Berengario lo miró atónito. No creía que pudiera haber engordado más durante su última visita a Copenhague, y sin embargo, su barriga cervecera era mucho más redonda que antes. Claramente, había estado comiendo en exceso. Sin embargo, Álvar tenía mucho que celebrar.
Su aliado más poderoso había aplastado a sus rivales prácticamente solo, dejando a la Iglesia Católica y a gran parte de Europa en ruinas. Ni siquiera se le pidió que movilizara sus ejércitos en apoyo. Por lo tanto, había obtenido grandes beneficios de su alianza con el Imperio alemán. El hombre no dudó en arrodillarse ante Berengario y ordenar al resto de su pueblo que hiciera lo mismo. Arrodíllense ante el Kaiser. El rey Álvaro hablaba un alemán perfecto cuando ordenó a su familia y a sus consejeros que se arrodillaran ante un soberano extranjero, demostrando así la importancia que había adquirido el idioma alemán en el ámbito internacional. Berengario sonrió al ver esta muestra de lealtad antes de indicar a los hombres que se pusieran de pie. Si bien disfrutaba de la escena, la Unión de Kalmar no era un protectorado, sino un aliado, y a Berengario le resultaba incómodo ver a un aliado arrodillarse ante él como si fuera su emperador. Por lo tanto, ordenó a sus invitados que se pusieran de pie. Elevar. El rey Alvar obedeció de inmediato la orden y esbozó una sonrisa de satisfacción al contemplar a la numerosa familia de Berengar. No pudo evitar felicitarlo por sus esfuerzos a lo largo de los años. Veo que su familia es sana y numerosa. Me alegra ver que un hombre de su categoría viva en un entorno tan amoroso. Berengar se levantó de su asiento y caminó hacia el rey de la Unión de Kalmar, donde le dio una palmada en la espalda y le presentó a su familia. En efecto, llevo una vida maravillosa cuando estoy lejos de las llamas de la guerra. Ya conoces a mi tercera esposa, Honoria, y a mi hijo con ella, Alexandros. Sin embargo, también tenemos otra hija llamada Helena. Helena se presentó inmediatamente al oír las palabras de su padre y saludó al rey de Kalmar con una reverencia apropiada. Soy Helena. Es un honor conocerle, Su Alteza. Tras decir esto, huyó de vuelta al seno de su familia, donde permaneció junto a su hermano. Después de presentar a Helena, Berengario le presentó a Adela. Al fin y al cabo, era su primera esposa, y era lo correcto. Esta es mi querida Adela, la primera de mis esposas. A su lado está nuestro hijo Christopher, su hermana gemela Caterine y nuestros otros dos hijos, Franz y Lucas. En realidad, Lucas era hijo de Berengar y Henrietta, pero ese secreto se mantenía celosamente guardado. La versión oficial era que Henrietta no podía dar a luz debido a la herida que le había causado la bala del asesino. Por ello, decidió dedicar su vida a ayudar a su hermano a gobernar el imperio. ¿Por qué Berengario no reveló que Henrietta era realmente su tía por sangre y que mantenían una relación íntima? Porque, técnicamente, ella era hija ilegítima de su abuelo. Como su sobrino, no tenía derecho a legitimarla, aunque fuera el actual jefe de la dinastía. Henrietta ocupaba un lugar especial en el corazón del pueblo alemán. Era amada por todos y muchos la consideraban el ángel guardián del Reich. Revelar la verdad sobre su linaje y su relación con Berengario habría causado más problemas que soluciones. Por ello, Berengario presentó al hijo de Henrietta como si fuera hijo de Adela. El rey Alvar se acercó y saludó a Christopher con una sonrisa. El hombre sabía que el muchacho se casaría algún día con su nieta y se apresuró a causar una buena primera impresión. Christopher, es un nombre fuerte. Tenemos un nombre parecido al de nuestro lugar de origen. De hecho, mi hijo mayor también se llama Christopher. ¿Eres tú el chico que algún día se casará con mi nieta mayor? Christopher dio un paso al frente y se presentó ante el rey Alvar. Lo hizo con la cabeza bien alta, como si él mismo fuera su igual. Así es. Dígame, ¿está mi prometida aquí hoy? Me encantaría conocerla. Alvar sonrió cálidamente y asintió con la cabeza antes de llamar a su familia. Astrid, ven aquí y conoce a tu prometido. Lo que estaba a punto de suceder era la reunión que determinaría si los planes de Berengar para la Unión de Kalmar llegarían a buen término. Capítulo 820. Llegan los invitados parte 2. El silencio inundó la habitación cuando una niña pequeña se adelantó desde la parte trasera de su familia. Al igual que Christopher, Astrid era una niña de unos 5 años. La princesa de la Unión de Kalmar era prácticamente una muñeca viviente, con piel de porcelana, rostro en forma de corazón, nariz respingona e iris grandes de color azul hielo. Su cabello rubio platino era largo en la parte de atrás, y aún conservaba 2 distintivas trenzas atadas con cintas. A pesar de su apariencia de muñeca, Astrid distaba mucho de ser estoica y se mostró bastante tímida al avanzar torpemente e intentar hacer una reverencia. Sus pálidas mejillas estaban enrojecidas, mientras sus ojos miraban fijamente al suelo, demasiado avergonzada para contemplar la apariencia de su prometido. Tartamudeó al intentar presentarse con la gracia propia de una princesa. Es un honor conocerle, estimado príncipe de Alemania. Yo, soy Astrid, su prometida. Los ojos azul claro de la niña se movían de un lado a otro, intentando descifrar la opinión de sus padres y su abuelo sobre su actuación. En realidad, a Alvar le disgustaba. Su nieta siempre había sido tan tímida y retraída, como un conejo cualquiera. A ojos del rey de Kalmar, su presentación era una completa ofensa para el Kaiser y su joven hijo. Sin embargo, a Christopher no pareció importarle, y en lugar de eso sonrió cálidamente mientras abrazaba a la niña, un gesto que la sorprendió profundamente. No obstante, a diferencia de su hermano mayor Hans o de su padre Berengar, esto no era un intento turbio de seducción, sino una expresión de alegría sincera que resonaba en su voz al darle la bienvenida a la casa familiar. Soy Christopher. Estoy muy contento de conocerte por fin. Bienvenido a Kufstein. Espero que disfrutes de tu estancia, porque algún día viviremos aquí juntos como una familia. Aunque Astrid inicialmente se resistió al abrazo de Christopher, pronto se sintió cautivada por el momento, pues el muchacho la trataba con más amabilidad que su propia familia. Adela contempló la escena de su hijo con su prometida y sonrió. Mientras tanto, Berengario observaba todo con atención.
Si Hans había heredado la inteligencia de su padre y la astucia de su madre, Christopher había heredado el intelecto de su padre y la bondad de su madre. Berengar consideraba esto tanto una debilidad como una fortaleza. El Reich no siempre estaría en guerra, y por ello, un gobernante bondadoso podía ser beneficioso en tiempos de paz. Sin embargo, en el fragor de la guerra, la bondad solo puede costar la vida, y dado que Alemania tarde o temprano se vería enfrentada al mundo, Berengario se inclinaba por Hans como su sucesor. Si bien aún era demasiado pronto para elegir un vencedor en la contienda familiar, después de todo, Berengario tenía muchos hijos alemanes, y era imposible saber qué les depararía el futuro a Joseph, Franz y Lucas. Así, Berengar optó por observar y esperar, mientras Christopher seguía hablando con su joven prometida como si fueran amigos de toda la vida. La dulzura del príncipe alemán bastó para que la muchacha se abriera, o al menos después de un tiempo. Por ahora, ella seguía guardando silencio siempre que podía y tartamudeando con cada frase que se veía obligada a pronunciar. Este extraño comportamiento llevó a Berengar a preguntarle al rey Alvar sobre el estado mental de la joven. ¿Tu nieta siempre tartamudea así? ¿O es un síntoma de su ansiedad? Alvar se apresuró a desestimar las preocupaciones de Berengar sobre un posible problema genético, aunque desconocía qué eran los genes, y le aseguró al Kaiser que su linaje era fuerte. Le cuesta hablar con desconocidos, pero les aseguro que, entre la gente con la que se siente cómoda, habla con la misma fluidez que cualquiera. Ante esto, Berengario solo pudo asentir en silencio mientras observaba a su hijo interactuar con la joven princesa de Dinamarca. La Unión de Kalmar no era una entidad política unificada, sino una unión de múltiples reinos, cada uno gobernado por su propia familia real, y que en ese momento estaba presidida por el rey de Dinamarca. Tras unos instantes de reflexión, Berengar continuó presentando a los miembros de su familia. Finalmente, se detuvo en Linde, quien lucía una hermosa sonrisa mientras hacía una reverencia ante el rey de Kalmar. Berengar esbozó una sonrisa orgullosa mientras ella presentaba a su esposa favorita a su invitado del norte. Esta es mi segunda esposa, Linde. Sin ella, no sería nada. Berengario exageraba un poco, pero no demasiado. Si bien gran parte de su éxito se debía a su inteligencia superior y a su conocimiento del futuro, en realidad Linde había sido responsable en muchos sentidos de su rápido ascenso al poder. Su talento para la intriga no tenía rival en el escenario mundial, y él no estaría vivo hoy sin sus esfuerzos. Linde mostró una elegancia refinada al saludar al rey de Kalmar. Si bien sus palabras eran amables, su mirada era la de un halcón, algo que Alvar pasó completamente desapercibido. Rey Alvar, es un placer conocerle por fin. He oído hablar mucho de usted. Más de un miembro de la Guardia Imperial se estremeció al oír la última parte del saludo de la emperatriz. Pocos fuera de la inteligencia imperial sabían que Linde era la jefa de espías que controlaba el Reich con su red de intrigas. Quienes lo sabían eran conscientes del terror que provocaban las palabras «he oído hablar tanto de ti», cuando salían de los labios seductores de aquella pelirroja. El rey Alvar ignoraba esta realidad y simplemente sonrió y asintió con la cabeza, permitiendo que Berengar se dirigiera a su hijo Hans, a quien estaba a punto de presentar cuando Ingrid salió corriendo de su escondite y abrazó al niño con fuerza, hundiendo su cabeza en su generoso busto. Esta acción pilló a todos desprevenidos, incluido Hans, quien inmediatamente sospechó de las intenciones de la mujer. Debe ser el príncipe Hans. Te reconocí enseguida. Tu padre es guapísimo, y la belleza de tu madre es incomparable. No me extraña que tú también seas un joven tan apuesto. ¡Ay, qué descortés soy! Soy Ingrid, tu prometida. Tras decir esto, la joven lanzó una mirada fulminante a Verónica, quien la observó con asombro. Ingrid tenía sus propios métodos para averiguar quiénes eran las prometidas de Hans, y había utilizado esa red para desenterrar toda la información comprometedora posible sobre Verónica y las demás. Como ferviente reformista nórdica, Ingrid no aprobaba la poligamia y estaba decidida a arrebatarle a Hans a sus otras mujeres a cualquier precio. Sobre todo ahora que por fin lo había visto. Desde el primer momento en que Ingrid vio a Hans, supo que sería un hombre increíblemente guapo cuando creciera. El primer paso de su plan maestro era lograr que Hans se enamorara de ella siendo aún un niño. Pensó que tenía muchos años para influir en el príncipe alemán a su antojo antes incluso de que empezara a interesarse por las chicas. Para su desgracia, el cerebro de Hans se desarrolló mucho más rápido que el de la mayoría de los chicos, y ya era muy sensible al sexo opuesto. Así, cuando ella le hundió la cabeza en su escote, él se puso cada vez más nervioso. Finalmente, apartó a la joven antes de que su madre pudiera intervenir y recuperó la compostura. Lo último que necesitaba era que Linde se enfadara por las escandalosas acciones de esa mujerzuela. Con una mirada gélida, Hans se presentó a Ingrid. Princesa Ingrid, soy Hans von Kufstein. Es un placer conocerla finalmente. Ingrid se sorprendió al ver la calma de Hans. Pensó que, como mínimo, sus gestos excesivamente cariñosos lo molestarían. En realidad, el príncipe alemán estaba sumamente nervioso por lo sucedido, pero era un actor consumado y podía disimular fácilmente sus intensas emociones con una fachada impasible. Esta aparente falta de atención hizo que la niña se enfurruñara, sobre todo cuando vio a la joven Verónica mirarla con desdén. Verónica conocía a Hans lo suficientemente bien como para saber cuando fingía, pero el hecho de que Ingrid no se diera cuenta de lo que el chico sentía realmente era prueba suficiente de que la mujer estaba fuera de lugar. Ingrid esperaba que Hans fuera un simple niño, cuando en realidad, su mente superaba con creces la de ella. Hans se percató de ese breve intercambio de miradas entre sus amantes e inmediatamente comprendió la intención de Ingrid. Estaba marcando su territorio, como si se tratara de una relación monógama y sus otras prometidas fueran meras amantes. Sin embargo, ¿acaso Hans alguna vez caería en semejante destino horrible? Había visto durante años cómo las esposas de su padre competían por su favor, y había aprendido mucho sobre el arte de manipular a las mujeres.
Si Ingrid pensaba que iba a entrar en su casa y llevárselo para ella sola, estaba completamente loca. Hans ni siquiera necesitó mirar a su madre para saber que la mujer fulminaba a Ingrid con la mirada. Solo pudo suspirar resignado ante la sobreprotección de sus padres. Berengar observó la incómoda escena de Ingrid intentando intimidar a sus rivales y soltó una risita. Un breve pensamiento cruzó por su mente antes de continuar con las presentaciones de su familia. Mi hijo se está convirtiendo en un verdadero hombre de cultura. Capítulo 821. El reino de Francia se somete al Reich. Durante la semana siguiente, la familia de Berengario llegó a conocer bastante bien a la familia real danesa. En ese tiempo, cada vez más invitados de todo el Reich y de Europa comenzaron a visitar Kufstein para rendir homenaje al Kaiser. Muchos de ellos se alojaron en el Palacio Real durante su estancia. El último rey en llegar fue alguien cuya presencia Berengar no esperaba. Quizás, simplemente por el maltrato que había sufrido en el pasado. El rey Aubry llegó acompañado de sus hermanos. No solo lo acompañaban su hermana Sibella, sino también sus hermanos menores. Al contemplar a la familia real de Francia, Berengar no pudo evitar preguntarse si la estirpe del antiguo rey era intrínsecamente defectuosa. Aubry era hombre solo de nombre. A pesar de ser un hombre adulto, era tan afeminado que hacía que la mayoría de las mujeres parecieran feas. Probablemente, el rey francés no tenía ni una pizca de testosterona. Sibilla, por otro lado, era una belleza mediocre con problemas mentales. Tendencias violentas y psicopáticas la habían atormentado toda su vida, y ahora, debido al trato recibido en los campos de trabajo alemanes, sufría de un trastorno de estrés postraumático grave. Seguramente los otros hermanos de Aubry no serían tan defectuosos, ¿verdad? O eso creía Berengar. Sin embargo, le bastó una mirada para darse cuenta de que la familia real francesa estaba verdaderamente maldita. Cualquiera que fuera la razón, los dos hermanos de Aubry eran la personificación de sus rasgos de carácter dominantes. Uno de estos hermanos era un cobarde avaricioso y, como era de esperar, tenía el aspecto de una rata. No tanto por sus rasgos faciales, que al menos eran medianamente atractivos, sino más bien por su forma de moverse y hablar. No había otra explicación que el hecho de que simplemente desprendía la imagen típica de una rata. El otro hermano de Aubry era un gordo incomible, como si desde que nació no hubiera hecho más que comer y estar sentado. Era realmente sorprendente que un hombre de aquella época feudal pudiera ser tan obeso. Desde el momento en que este hombre entró en el palacio alemán, apartó bruscamente una silla y se sentó frente a la mesa de refrigerios preparada para recibir a los monarcas extranjeros y sus familias. Desde entonces, no había hecho más que atiborrarse de los manjares que Berengario había preparado para todos. Con solo verlo devorar dulces, Berengario sintió que le iba a dar diabetes. Los franceses ocuparon una posición singular en esta ceremonia. Si bien habían sido socios comerciales de Alemania, también habían desempeñado un papel fundamental en las sanciones económicas contra el Reich y en la cruzada contra el Imperio bizantino. Sin embargo, a diferencia de las demás naciones europeas derrotadas, no se alzaron en armas contra Alemania y permanecieron neutrales durante el breve pero sangriento conflicto. ¿Lo habrían hecho si su ejército hubiera sido realmente capaz de tal hazaña? Nadie lo negaba, pero al mantenerse neutral, Francia había salido mejor parada que sus antiguos aliados e incluso se había convertido en el último bastión del catolicismo en Europa. Allí, el clero local había hecho algunos intentos vanos por preservar lo poco que quedaba de su religión. El rey Aubry se sintió algo inquieto tras el encuentro en Alemania y le tenía bastante miedo a Berengario. La última vez que se vieron, intentó seducirlo, con consecuencias terribles. No solo eso, sino que el Kaiser había encarcelado sin piedad a su hermana durante un año por el simple hecho de hablar fuera de lugar, y a la pobre mujer le habían ocurrido cosas indescriptibles. Por si fuera poco, Berengario había aniquilado por completo al antiguo amante y rival de Aubry, el duque Renaud de Borgoña. Incluso ahora, el rey francés desconocía el paradero del cuerpo. Por este motivo, durante el desayuno ofrecido a todos los monarcas europeos, Aubry se postró en el suelo lo más bajo posible, con la esperanza de redimirse ante Berengario. Incluso Berengario tuvo que admitir que ver a Aubry en una posición tan sumisa le resultaba un tanto excitante. El rey francés, vestido de mujer como de costumbre, lucía más atractivo que su hermana, quien observaba con horror las vergonzosas acciones de su hermano. Con voz hiperfemenina, Aubry juró lealtad a Berengario y al Reich, un acto que no estaba obligado a realizar por ser un actor neutral. Oh, gran Kaiser Berengar von Kufstein, ten piedad de mi pequeño reino y permíteme, a mí, el rey Aubry de Valois, jurar mi eterna lealtad y la de mi dinastía a ti y a tus hijos. Prometo que, mientras mi familia reine, el reino de Francia existirá para servirte a ti y a tus deseos, con la condición de que tu imperio actúe como nuestro benevolente protector. Tanto Berengario como Linde reaccionaron con sorpresa al oír al rey francés pronunciar esas palabras, no solo ellos dos, sino todos los presentes en el salón. Sin embargo, para el Kaiser y su amada esposa, este acto de sumisión trastocó sus planes. Berengario y Linde llevaban tiempo conspirando para balcanizar Francia y destruir su unidad cultural. Para Berengario, esto representaba un acto de venganza por Versalles. Dado que Francia había hecho todo lo posible en su vida pasada para dividir al pueblo alemán y robarle sus tierras, Berengario pretendía hacer lo mismo en esta vida. No le bastaba a los franceses con arrodillarse y servir a sus amos alemanes. Para Berengario, esto era una cuestión de orgullo. Alemania debía vengarse de las pérdidas sufridas tras la caída de la monarquía y del fallido experimento del Tercer Reich. Por ello, sorprendió a todos cuando rechazó la petición del rey Aubry escupiéndole. ¿De verdad crees que tu patético reino es digno de someterse al Reich? No tengo intención de tomarte como mascota, ni pienso proteger a tu pueblo de las innumerables amenazas a las que se enfrenta. Tú mismo has provocado tu caída, y ahora debes afrontar las consecuencias de tus actos y los de tus antepasados.
Tú, como rey de Francia, estás aquí en Kufstein para presenciar una nueva era de prosperidad, de la que tú y tu reino quedarán excluidos. Disfruta de tu estancia en mi palacio, porque te prometo que estos serán los últimos días de paz que verás en tu miserable vida. La respuesta del Kaiser dejó a Aubry y a sus hermanos completamente estupefactos. Pero ¿cómo podían comprender la furia de un hombre al que le habían arrebatado su patria antes incluso de nacer? ¿Cuya familia se vio obligada a huir de las ruinas humeantes de la mayor civilización que la Tierra jamás había visto? ¿Cuyo legado fue despreciado y denunciado por todo el mundo a causa de las acciones de un gobierno sucesor? Un gobierno que se había construido sobre el odio que el pueblo alemán sentía por Versalles. Para Berengario, Francia era la culpable del lamentable estado en que se encontraba Alemania en su vida pasada. Una sucesora espiritual de la fallida República de Weimar, tan degenerada y débil como su predecesora. Alemania se había convertido en una sombra de su antigua gloria, cuyo único orgullo residía en su sólida economía. En esta vida, Berengario había creado un verdadero Estado-nación, con un sentido compartido de herencia y cultura. Una nación completamente autosuficiente, capaz de proteger sus fronteras sin intervención extranjera. Esto no se podía decir de la Alemania de su vida anterior, al menos no en sus últimos días, y para Berengario, esto representaba la mayor humillación, sobre todo si se consideraba el poder y el prestigio que la nación alemana había ostentado como el imperio alemán. A pesar de la reprimenda injustificada que Aubry había recibido, nadie en la sala se atrevió a alzar la voz en defensa de Francia. La razón era obvia: Berengario era el hombre más poderoso de Europa, quizás del mundo entero. Había pasado los últimos meses aniquilando los ejércitos de las naciones presentes en la ceremonia y asesinando a sus monarcas anteriores. Sin embargo, un factor quizás igual importante fue el simple hecho de que todos los hombres y mujeres presentes en aquella sala eran cristianos, muchos de ellos firmes en sus creencias religiosas, razón principal por la que se libró esta guerra. Por ello, desde hacía tiempo sentían desdén por Aubry y su comportamiento atípico. ¿Para qué provocar al Kaiser si ya lo odiaban por sus preferencias? Así, Francia se había sometido al Reich, pero su petición fue rechazada rotundamente. Aunque desconocían los planes de Berengario, los delegados franceses sintieron un profundo temor tras sus últimas palabras. Una cosa era segura: la celebración del Día de la Victoria había comenzado con un inicio algo accidentado. Capítulo 822. Celebración del Día de la Victoria, parte 1. Cerca de 500.000 personas se habían congregado en las calles de Kufstein para presenciar el desfile del Día de la Victoria, que se transmitía por todo el Reich a través de radios que la corona había obsequiado a todas las principales cervecerías. Los soldados se alineaban con sus uniformes de gala, inspirados en los diseños utilizados durante las guerras de unificación alemana. Los uniformes negros y dorados lucían en todo su esplendor mientras los soldados marchaban con orgullo por las calles. Los de alto rango portaban cascos piquelaube con penachos, que se mecían con la suave brisa de aquel cálido día de verano. Cada soldado llevaba un Jaeger 25 al hombro, con la bayoneta calada, mientras avanzaban al son de los tambores. Muchos de los ciudadanos de Kufstein recordaban desfiles militares anteriores que se habían utilizado para celebrar grandes victorias. Sin embargo, esta vez algo era diferente, algo que conmocionó a los habitantes de la ciudad. Mientras la infantería pasaba entre la multitud, unos nuevos y aterradores dispositivos lo seguían. 2 tanques Panzer y 2 vehículos de combate de infantería Fuchs desfilaban tras la infantería, mostrando la nueva generación de armamento a los ciudadanos de Alemania y a los monarcas europeos. Más de un rey extranjero se quedó boquiabierto al ver cómo esas enormes moles de acero avanzaban por las calles. Detrás de estos prototipos de vehículos blindados, una flota de camiones de 5 toneladas resultaba igualmente impresionante. ¿A qué se debía esto? A que cada uno de estos camiones remolcaba las nuevas piezas de artillería. El pueblo alemán presenció ante sus ojos los métodos que Berengario emplearía para someter al mundo a su dominio, y no pudieron evitar vitorearlo. Finalmente, el desfile se dirigió al Reichstag, donde los monarcas extranjeros esperaban la llegada de su anfitrión. Estaban seguros de que participaría en el desfile, pero hasta ese momento no se había visto ni al Kaiser ni a su familia. Los alemanes comenzaban a preocuparse bastante por la ausencia del Kaiser hasta que notaron que el cielo se oscurecía. Durante todo el día, el tiempo había sido soleado y despejado, sin una sola nube a la vista. ¿Por qué, entonces, el cielo se oscurecía de repente? La mayoría de la gente empezó a sacar sus paraguas, esperando una tormenta repentina. Fue entonces cuando un niño entre el público señaló al cielo y gritó con todas sus fuerzas: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Uno a uno, la multitud que se había congregado alrededor de la ciudad miró al cielo para ver qué bloqueaba el sol. Solo para descubrir que el día seguía tan brillante como siempre. En cambio, un gigantesco dirigible impedía que la luz iluminara la ciudad. El milagro del vuelo se desplegó en todo su esplendor cuando un dirigible rígido, del tamaño del Graf Zeppelin, surcó los cielos con orgullo. Los alemanes apenas podían creer lo que veían. ¿Acaso Alemania había conquistado los cielos? Entre los invitados que se encontraban en la ciudad para el evento, estaba el sultán Salan del Imperio Timúrida. Contempló el Zeppelin con un temor absoluto en el corazón. Las palabras del Kaiser inundaron su mente al recordar lo que Berengario le había dicho una vez. Sencillamente, tengo artillería superior. En un mundo donde el hombre no puede controlar los cielos, la artillería es el arma más importante en el campo de batalla. El sultán, al igual que muchos de los presentes, no pudo evitar murmurar una oración silenciosa mientras reflexionaba sobre lo que aquello significaba. Había invertido mucho tiempo y recursos en el desarrollo de la artillería. Tras escuchar las palabras de Berengario y presenciar la eficacia de la artillería en la reciente cruzada, estaba seguro de que podría reconstruir su ejército para rivalizar con cualquiera del mundo. Sin embargo, ese sueño se desvaneció al instante en cuanto vio el dirigible rígido. La magnífica nave no solo oscurecía el cielo,
sino que además lucía una notable pintura en sus costados. En el lado izquierdo del dirigible había un cuadro que mostraba la deslumbrante belleza de la segunda emperatriz Linde von Kufstein, en una pose glamurosa. La gente no entendía cómo una pintura tan realista podía estar plasmada en el costado de una nave tan enorme. Sin embargo, los afortunados podían contemplar una escena similar en el otro lado, que representaba a la emperatriz Adela von Kufstein en una postura igualmente seductora. Además de las dos bellezas deslumbrantes, se apreciaba la ciudad de Kufstein y los Alpes tiroleses pintados al fondo, como si las dos mujeres posaran contemplando la capital del Reich. Esta pintura fue una verdadera obra maestra de la propaganda, y el pueblo la aclamó con entusiasmo. Finalmente, el dirigible se detuvo sobre el Reichstag, donde fue amarrado a una estación de amarre cercana que se había establecido para la ceremonia, y descendió a tierra, desde donde el Kaiser y su familia desembarcaron del interior de la aeronave. El pueblo alemán siguió aclamando mientras Berengario lo saludaba con la mano antes de subir a la escalinata más alta del Reichstag, donde los monarcas de Europa se arrodillaron a su alrededor formando un gran círculo. Uno por uno, los llamó para que firmaran un tratado con él. Finalmente, todos los reyes católicos de Europa, excepto Aubry, firmaron el tratado, poniendo fin oficialmente a la guerra que había estado en tregua durante 2 meses. Una vez que el último hombre firmó el tratado correspondiente a su país, Berengario subió a un podio donde un micrófono lo esperaba para pronunciar su discurso. Las palabras que pronunció ese día serían recordadas a lo largo de la historia como el primer discurso político registrado. Os contemplo a todos, mi pueblo, el pueblo alemán, y no puedo más que sonreír al pensar en lo lejos que hemos llegado. Muchos de vosotros ya lo sabéis, pero hace 10 años yo no era más que el hijo mimado de un noble feudal de poca monta. Esta ciudad que hemos construido entre todos no era más que un pequeño pueblo agrícola gobernado por mi padre, el barón Siegard von Kufstein. Sin embargo, a lo largo de los años, todos hemos trabajado juntos para construir la ciudad más grandiosa del mundo. Una ciudad cuyos únicos rivales se encuentran en el resto del Reich. Desde aquel día en que estuve a punto de morir cerca de Wilsschonau, mi sueño ha sido unir al pueblo alemán en un solo imperio, uno sin igual en este mundo ni en su historia. Sin embargo, mientras luchaba junto a los hombres que ven hoy aquí uniformados, con ese propósito, el papado y sus peones intentaron impedir nuestro ascenso como pueblo a toda costa. Durante años de guerras indirectas, el Papa se preparó para invadir nuestras tierras y masacrar a nuestra gente. ¿Y para qué? ¿Por qué tenemos una interpretación diferente de la Biblia? Sin duda, esa es la mentira que la Iglesia ha repetido en el pasado. Sin embargo, la realidad era que nuestra unificación como un solo pueblo y un solo imperio representaba una amenaza para el poder que el papado, como institución, había ejercido durante siglos. Por ello, no solo hemos luchado entre nosotros, sino también contra todos los reinos católicos de Europa. Todo culminó en la invasión masiva de nuestras fronteras, que estos hombres que hoy están ante ustedes, y muchos otros, han evitado valientemente gracias al poderío del acero y el ingenio alemanes. Por primera vez en la historia, un ejército de 1 millón de hombres se reunió con un único propósito: aplastar al Reich. Sin embargo, a pesar de su superioridad numérica, nuestros enemigos no pudieron poner un solo pie en nuestras fronteras. Le demostramos al mundo que una Alemania unificada jamás ha sido ni será derrotada. Los hombres que vieron firmar estos tratados son los herederos de aquellos reyes insensatos que invadieron nuestras tierras con sus ejércitos, a instancias del Papa. Sin embargo, el papado ha desaparecido, y con él, sus peones. Ahora soy un hombre misericordioso, y por eso, las únicas tierras que he tomado en esta campaña son las que legítimamente pertenecen al pueblo alemán. Podría haber marchado con mis ejércitos por toda Europa y haber pasado a cuchillo a cada hombre, mujer y niño. Pero esa no es nuestra naturaleza. Es el amanecer de una nueva era, una era alemana. Por ello, las viejas familias que han luchado y conspirado contra todos nosotros durante la última década ceden el poder, y en su lugar, las casas alemanas, cuya lealtad es al Reich y a su Kaiser, gobernarán los reinos de Europa. Venid a celebrar conmigo, mientras recompenso a los hombres que han hecho posible esta realidad con su sangre, sudor y lágrimas. Al escuchar el épico discurso de Berengario, la multitud de ciudadanos alemanes estalló en un estruendoso aplauso. Todos los soldados del desfile saludaron al Kaiser y respondieron con cánticos. Por el Kaiser y la patria. Tras devolver el saludo militar a Berengario y exclamar un rápido «¡Viva la victoria!», se acercó a un paje cercano y tomó la primera caja que le esperaba. A partir de ese momento, comenzaría a entregar medallas a quienes hubieran sido más influyentes en esta victoria. Capítulo 823. Celebración del Día de la Victoria, parte 2. Berengario abrió la pequeña caja de madera que contenía una medalla especial y contempló la máxima condecoración de la nación, la Orden Imperial de la Casa von Kufstein, un galardón que él mismo había creado para recompensar a su esposa Linde por sus años de fiel servicio. Si bien Linde ostentaba el título de Gran Maestre dentro de la Orden, aún existían los títulos de Caballero y Comendador que podían otorgarse a otros. Berengar contuvo las lágrimas que se le formaban en los ojos, mostrando una evidente incomodidad, antes de volver a tomar posición en el podio. El pueblo alemán jamás lo había visto tan vulnerable y se preguntaba qué iba a suceder. Berengar se tomó un momento para serenarse antes de recuperar su habitual semblante impasible, y entonces habló ante el micrófono. Su voz casi se quebró mientras luchaba por pronunciar las palabras. Con gran pesar entrego este primer premio póstumo a un hombre que ha sido un héroe para el pueblo alemán durante muchos años. Hay algo que he mantenido en secreto hasta ahora, para todo el mundo. Si no fuera por el valor estratégico crucial de esta información, se la habría revelado a todos ustedes antes. Al otro lado del Océano Atlántico se extienden 2 continentes enteros repletos de recursos sin explotar, cruciales para el desarrollo del Reich. En los últimos años, he establecido colonias en estas tierras y he enviado hombres de mi confianza para gobernar las regiones. Uno de estos hombres era el mariscal de campo Arnulf von Tiersee.
un hombre que había demostrado ser un súbdito leal y un amigo cercano. Desafortunadamente para todos, el mariscal de campo fue traicionado por un grupo de nativos salvajes a quienes intentó ayudar. Estos bárbaros traicionaron la confianza de Arnulf y atacaron a quien los había alimentado, asesinándolo a sangre fría mientras intentaba proteger la colonia de su ataque. Por haber entregado su vida en defensa del territorio alemán, a miles de kilómetros de la patria, otorgó al mariscal de campo Arnulf von Tiersee la más alta condecoración del Reich, la Cruz de Comendador de la Orden Imperial de la Casa von Kufstein. Como sabéis, Arnulfo no se casó ni tuvo hijos antes de su prematura muerte, y por ello entregaré este premio a su hermano menor para que lo conserve en su memoria desde hoy hasta el fin de los tiempos. Tras decir esto, un hombre vestido con el uniforme de coronel se acercó al podio, donde Berengario le entregó la medalla, junto con un hermoso retrato de Arnulfo y una bandera doblada. El hermano pequeño de Arnulfo estaba llorando, y para consolarlo, Berengario lo abrazó y le acarició la nuca mientras le decía algo que jamás olvidaría. Quería a tu hermano como si fuera un miembro de mi propia familia. Si necesitas algo para ayudarte a sobrellevar tu dolor, estoy aquí para ti y tu familia. El hermano de Arnulfo había crecido en la época del ascenso al poder de Berengario. Era al menos 5 años menor que su hermano y prácticamente veneraba tanto a Arnulfo como a Berengario. La familia de Arnulfo supo antes del evento que el mariscal de campo había muerto, pero el dolor no disminuyó. Después de agradecer a Berengario, el hombre bajó del escenario y se sentó a un lado. La multitud estaba atónita y a la vez deprimida. Les impactó saber que existía otro mundo al otro lado del Atlántico, habitado por salvajes, pero sentían más desánimo que esperanza, pues Arnulfo era un héroe nacional que había acompañado a Berengario desde el principio. Su prestigio y fama en todo el Reich solo eran superados por los de Berengario y Eckhard. Se guardó un minuto de silencio en memoria de uno de los generales más importantes de Alemania. Tras el emotivo homenaje, Berengar pasó rápidamente a un tono más alegre. En ese momento, entregó la Gran Cruz de la Cruz de Hierro a otro oficial que se acercó al podio. General Arnwald Herwig, por sus heroicas acciones en la defensa del paso del Kaiser, le otorgo la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. Ha demostrado ser un general capaz no solo en las montañas de Nueva Suabia, sino también en los desiertos de Egipto. El hombre saludó al Kaiser antes de permitir que Berengario le colocara la medalla alrededor del cuello. Una vez terminado, Berengario le devolvió el saludo. Los siguientes hombres en recibir prestigiosas medallas fueron el mariscal de campo Eimerich von Grass, el general Wilhelm Ritter von Krieger y el almirante Reis Bettinge. El almirante Reis Ritter von Bettinge, como sería conocido a partir de entonces, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden Imperial de la Casa von Kufstein por sus esfuerzos en la derrota de la Armada Cruzada frente a las costas de Nápoles. Berengar dedicó un tiempo a entregar condecoraciones a varios generales antes de pasar a los suboficiales. Tenía 3 honores militares que otorgar a su primer objetivo, un hombre que había formado parte de sus fuerzas especiales desde el principio. Mayor Andreas Geiger, o mejor dicho, Coronel Andreas Ritter von Geiger, por sus operaciones clandestinas tras las líneas enemigas y el heroísmo que usted y sus hombres demostraron en combate, le otorgo las siguientes condecoraciones: la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, la Cruz de Caballero de la Orden de San Jorge y, finalmente, la Orden del Mérito. Se ha ganado con creces el honor y el prestigio que conllevan estas distinciones. La multitud vitoreó al veterano Hauptkommando que recibió sus condecoraciones, pero él mismo mantenía una expresión impasible. Había estado al frente de las operaciones especiales desde que Berengar las creó y había presenciado horrores en el cumplimiento de su deber. No le importaban los títulos ostentosos ni las medallas llamativas, solo le importaba defender la patria. Andreas y sus hombres habían recibido recientemente una serie de armas nuevas, y ahora eran aún más letales en el campo de batalla gracias al acceso a armas semiautomáticas y de fuego selectivo. El veterano, curtido en 1000 batallas, sabía, al observar el Zeppelin en el cielo, que era solo cuestión de tiempo antes de que él y sus hombres comenzaran a desplegarse por tierra, mar y aire. Sin embargo, eso no le preocupaba por el momento. Estaba seguro de que, llegado el momento, Berengar presentaría un nuevo equipo que les permitiría a él y a sus hombres cumplir la misión a la perfección. Así pues, permaneció en silencio, esperando a que el Kaiser le colocara las medallas alrededor del cuello y se las prendiera al pecho. Después de que Andreas recibiera sus medallas, Berengar miró el siguiente nombre en su lista y se sorprendió un poco. Cuando pronunció el nombre del joven, incluso Linde, que estaba cerca con una bonita sonrisa, reaccionó de forma extraña. Teniente Hermann von Habsburg, por favor, dé un paso al frente. El nombre Habsburgo provocó rumores entre los miembros más ancianos del público. Hacía años que nadie oía ese nombre. Al fin y al cabo, la rama principal se extinguió con el joven Conrado, después de que Berengario lo arrojara por la ventana. Aunque Linde tenía un hermano mayor llamado Liutbert, este no era precisamente famoso fuera de su ciudad natal, Innsbruck. Hermann avanzó y se detuvo ante el Kaiser con su uniforme de gala. No lucía medallas importantes y su rostro mostraba una expresión impasible. Si Linde fuera mujer, se parecería muchísimo a este joven. Berengar notó el parecido familiar y sonrió antes de colocarle la Cruz de Hierro de primera clase en el pecho. Por sus heroicas acciones durante la invasión de las Tierras Bajas, le otorgo la Cruz de Hierro de primera clase. Siga así, y quizás algún día lideré algo más que un pelotón de soldados. El joven se negó a sonreír. Después de todo, tenía sentimientos encontrados hacia Berengario y su hermana. El Kaiser lo notó y dirigió su mirada hacia Linde, quien parecía afligida al ver a su hermano menor, a quien no había visto en años. Al ver a su esposa en tan lamentable estado, el Kaiser decidió aprovechar la oportunidad para estrechar la mano del heraldo, lo atrajo hacia sí y le susurró algo al oído. Ya deberías perdonar a tu hermana. Lo que le pasó a tu padre fue hace muchísimo tiempo, y se lo merecía. La vida es demasiado corta para tanto odio, sobre todo contra la propia familia.
Hermann simplemente miró fijamente a Berengario antes de saludarlo. Pronunció una sola palabra antes de bajar del escenario. La traición jamás se perdona. Berengario solo pudo suspirar resignado mientras el joven se alejaba, más furioso que nunca. No podía encontrar fallos en las palabras de Hermann. Al fin y al cabo, él mismo había usado el mismo razonamiento para ejecutar a su amigo Arnulf apenas unas semanas antes. Tras aceptar esto, volvió a su lista de nombres antes de dirigirse a la multitud. Sargento Mayor Lachbigten. ¿Podría dar un paso al frente, por favor? Un hombre con el rostro marcado por años de guerra dio un paso al frente. Vestía el uniforme de un miembro del cuerpo de cazadores. Esto significaba que, con frecuencia, era desplegado en las zonas de guerra más cruentas. No era de extrañar que tuviera ese aspecto tan curtido. El hombre dio un paso al frente y saludó a Berengario antes de esperar su condecoración. Su pecho ya rebosaba de medallas ganadas tras años de derramamiento de sangre. Sin embargo, hacía tiempo que el Kaiser no le entregaba una medalla personalmente. Tanto es así que Lach creyó sinceramente que Berengario se había olvidado de él. Por eso, le sorprendió cuando el Kaiser le colocó al cuello la cruz de comendador de la Orden de San Jorge y le recordó los viejos tiempos. Sargento Mayor Lachbigten, o mejor dicho, Sargento Mayor Lachgraf von Bigten. Te recuerdo. Fuiste ese hombre que trajo de vuelta al campo de batalla un prototipo de arma tras regresar a Italia después de recuperarse de tus heridas. El primer fusil de agujas de Ludwig que funcionó. ¿Me equivoco? Hombre, si no hubiera sido por ti, Ludwig habría esperado hasta el final de la guerra para contarme sobre su último invento, y seguramente habríamos sufrido mucho en las trincheras a las afueras de Florencia. Tus acciones salvaron muchas vidas durante la última parte de la guerra, y no he podido recompensarte como se merece hasta ahora. Parece que has estado muy ocupado estos años. Ascendiste a sargento mayor en el cuerpo de cazadores. Es un puesto muy respetable. Eres el primer suboficial en obtener este honor, y gracias a tus esfuerzos ahora está disponible para los suboficiales. Te has ganado con creces un título honorífico. Les entrego la cruz de comendador de la Orden de San Jorge. A partir de hoy, sus descendientes serán condes. No es que la nobleza signifique lo mismo que hace una década. Sin embargo, ustedes y su familia pueden sentirse orgullosos de pertenecer a la nobleza en adelante. Lach asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de estrechar la mano del Kaiser. Le sorprendió sinceramente que Berengario lo recordara, pero aún así se sintió complacido. El sargento mayor fue el último en recibir una medalla durante la celebración del Día de la Victoria. Lo que siguió fue una noche de banquete y un torneo de artes marciales.